A todos, mi nombre es, gracias. De nuevo me presento, buenas tardes, mi nombre es Jamie, yo soy una mujer codependiente y de verdad me pone muy contenta estar haciendo la unidad nuevamente con ustedes. Muchas felicidades por ya 5 años del grupo abierto, la verdad es que puede sonar que es muy fácil tener un grupo abierto y en realidad es mucho trabajo, pero sobre todo este trabajo personal, cuando dentro de una agrupación nos comprometemos a extenderle la mano a otra persona. Jamie de inicio creía que era para poder ayudar a los demás, ¿no? Y al paso del tiempo me fui dando cuenta de que la única que empezaba a trabajar con ella misma era ella misma, ¿no? A través de estar escuchando a los otros, a través de estar apoyando a los otros, a través de estar impulsando y motivando a los demás, a través de estar haciendo esa unidad, pues todo este trabajo me ha llevado a una confrontación de mi persona y de mi ser. Y justamente esto se liga con el súper tema que me dan el día de hoy, ¿no? Que es adquiriendo el amor propio, eliminando los defectos de carácter y adoptando virtudes humanas. Y creo que este tema se vuelve tan extenso porque hace rato que estaba yo reflexionando un poco para ver qué era lo que iba a compartir, me doy cuenta de que engloba todo el programa, ¿no? Engloba esta parte de poder adquirir este autoconocimiento de inicio a través de los primeros pasos, a través de los pasos 1 al 5, y cómo a través de empezar a conocer cómo es que pienso, qué es lo que hago, cómo actúo normalmente, cómo me relaciono con las demás personas, cómo reacciono, ¿no? A través de esas heridas que traigo en la infancia, en la adolescencia. Y entonces justamente a través de ir descubriendo todo esto en mi vida, a través de estos primeros 5 pasos, me empiezo a dar cuenta de que no soy una persona perfecta. Creo que anteriormente ya les había comentado que Jamie es una mujer que fue programada para intentar hacer todo a la perfección. Y de aquí es donde se empieza a desatar esta locura, esta forma tan insatisfecha de vivir muchas veces mi vida, ¿no? A través de muchísima exigencia, a través de ponerme miles de actividades en el día, a través de tener que todo salga a mi criterio de perfecto. Y pues esto me ha llevado a un desgaste bastante fuerte de una manera energética, física, emocional y económica, ¿no? Entonces, fíjense que cuando yo empiezo a hacer todo este caminar dentro del programa y empiezo a darme cuenta de toda esa exigencia, de cómo vengo tan carente de aprobación y cómo principalmente en la familia, ¿no? Empiezo yo a tratar de resolver, a tratar de rescatar, a tratar de cubrir con todas las necesidades. Anteriormente ya ven que me habían invitado con el tema de me convertí en la mamá de mi esposo y eso también fue algo terrible, ¿no? Porque empecé a perder el rumbo de mi vida y empecé a darme siempre a través de los demás compañeros. Entonces llegó un punto donde Jamie ya no sabía ni qué le gustaba, nunca tenía tiempo para mí. Para mí, fíjense que cuando yo empecé a trabajar en estas agrupaciones, yo decía, es que para mí es imposible porque mi día dura 24 horas, yo duermo solamente 6 horas de esas 24 y todo el demás tiempo está repartido entre estar con las niñas, entre escuchar a mi mamá, entre ver qué es lo que necesita la pareja, entre el trabajo, porque también trabajo, entre, no sé, miles y miles de actividades externas a lo que yo quisiera realmente hacer, ¿no? Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Pues llegó un punto en donde yo ya me sentía demasiado frustrada, compañeras. Yo les he compartido anteriormente que también padezco de esta enfermedad de urticaria nerviosa, ¿no? Donde la urticaria me empieza a invadir, empiezo a lastimarme las manos, se me inmovilizan, son dolores impresionantes, de pronto llega la cara y me transformo, compañeras, ¿no? Y hoy entiendo que esta parte ha sido justamente por toda esa sobreexigencia de querer que la vida, que mi mundo, que mi familia, que mi entorno sea perfecto. Y como no lo es,
constantemente caigo en frustración, constantemente me siento mal, y entonces es cuando se empiezan a desatar estos pensamientos insanos y empieza esta guerra conmigo misma, ¿no? A empezar a mortificarme, empezar a decir: "No sirves para nada, ya ves cómo siempre te equivocas, no puedes lograr los objetivos". Y esa vocecita interna que siempre me está saboteando es como la que me empieza a dejar guiar y empiezo a entrar en la depresión, hago mi berrinche, me tiro al drama y entonces digo, ya no quiero hacer nada, ¿no? El grupo no funciona, no quiero escuchar a nadie, no quiero compartir con nadie, porque aparte también viene esta situación difícil a la que yo me he tenido que enfrentar, que es, y lo digo con todo respeto, esta parte de decir, muchos llegamos a la agrupación, somos muchos los que estamos ahí. La fraternidad y la comunidad, tanto de NA como de comedores compulsivos, como de alcohólicos anónimos, codependientes y todo lo que pueda existir, somos una infinidad de personas. Pero ¿qué creen? Quien realmente quiera meterse al programa y entrarle al dolor, eso está bien complicado, compañeros, porque eso me lleva a tener que estar constantemente en autodiagnóstico, en tener que dejar de ver a los otros, en dejar de juzgar, en dejar de criticar y sobre todo, esta parte que es bien importante, aprender a convivir con amor en libertad. ¿Y qué quiere decir? Que yo voy a permitir que mis compañeros se equivoquen y no me voy a poner mal, ¿no? Que yo voy a permitir que mis compañeros, si quieren preguntarme, yo les pueda contestar con todo el amor y toda la paciencia, que si mis compañeros no hicieron bien el servicio, pues no importa, hay que ver de qué manera lo podemos solucionar, si es que me piden ayuda, y si no, mantenerme al margen, compañeros, porque eso ha sido lo que a mí me ha enloquecido. De esa misma manera que yo he vivido en mi exterior con mi familia, queriendo que sea tan perfecta, eso mismo lo he venido arrastrando en los grupos. Y entonces lo único que ha sucedido es que termino por alejar a las personas porque soy una mujer que insiste en que todo debe de salir perfecto. ¿Y esto qué quiere decir? Que yo no confío en Dios, compañeros. Que muchas veces yo decía, Dios conmigo, Dios es lo mejor y ahora sí el tercer paso lo tengo bien firme y no va a pasar nada, pero la realidad es que no lo vivía así. Dentro de mí seguía ese pensamiento obsesivo de decir, no, tienes que estar con ellos y tienes que estarlos vigilando y tienes que estarlos auditando y tienes que decirle cómo hagan las cosas y tienes que irles a leer el manual y tienes que señalarles en qué puntos se están equivocando. Y entonces, obviamente, todas estas situaciones que yo constantemente estaba haciendo ver a los compañeros, pues fueron siendo bastante incómodas, ¿no? De pronto empecé a descubrir también cómo esa parte que yo tanto criticaba en mi vida de mi mamá, pues yo me convertí en lo mismo y es más, súper mejorado, ¿no? Y entonces, qué absurdo tener que ver esta parte donde te dicen que tú necesitas empezar a buscar cuáles son tus propias necesidades, cuáles son tus propios objetivos, cuáles son tus propias situaciones y no saber qué contestar, porque así fue como yo estuve al inicio, ¿no? Cuando la madrina me decía, bueno, ya, a ver, ya me contaste la historia de tu marido, ya me contaste la historia de tus hijas, ya me contaste la historia de tu mamá, pero ahora quiero escucharte a ti, ¿tú qué sientes? ¿Qué te gusta? ¿Qué quieres? ¿No? ¿Qué virtudes tienes? ¿Qué te gusta hacer? ¿No? Y fíjense que fue algo bien chistoso, compañeras, porque cuando yo empecé a trabajar en esta situación, yo le comentaba a mi madrina que tenía ciertas ideas donde yo decía, por ejemplo, a mí me gusta mucho escuchar a Luis Miguel, ¿no? Soy fanática, toda la vida he vivido así con su música, yo me acuerdo que mi tía siempre me llevaba a los conciertos de él, me sé todas las canciones, no necesito, escuchar mucho para poder identificar cuál es, entonces yo decía, soy súper fan de Luis Miguel, ¿no? Yo lo adoro, lo amo y bla, bla, bla. Y un día, y un día de esos que estaba yo platicando con mi madrina me dijo, ¿y realmente te gusta Luis Miguel? ¿Por qué te gusta? Y yo así de, pues porque es a lo que estoy acostumbrada toda mi vida, crecí escuchando a Luis Miguel. Y me dijo, sí, pero el hecho de que tú hayas crecido escuchando no quiere decir que a ti te tenga que gustar, ¿no?
Y entonces ahí fue donde empecé a hacer como esta reflexión y dije: "Puta", entré en controversia y de pronto dije: "¿Sí será que me gusta o será que toda la vida estuve familiarizada con él?". Y entonces creo yo que él debiera de ser mi ídolo, porque aparte también era el ídolo de mi tía y aparte también era admiración por mi abuela, y empiezo a ver cómo esas lealtades de gustos empiezan a hacerse presentes también en mí. Y luego empiezo a descubrir esa parte también de darme cuenta que, aparte de muchos gustos que yo decía tener, que no eran míos, que eran externos, también fui adquiriendo varias guerras, ¿no? De forma inconsciente, que tampoco eran mías. Y una de ellas en las que a mí me ha costado mucho trabajo poder aceptar esta situación, fue justamente la relación que yo tengo con mamá, ¿no? O que tenía con mamá. Fíjense que yo por muchos años, por muchos, muchos años, yo estuve muy peleada con esta persona, con mi mamá, muy, muy peleada. Yo no la aceptaba, es más, una persona que constantemente me incomodaba su presencia, me hablaba y era así como que, ¿por qué me está hablando? No toleraba siquiera que estuviera cerca de mí, y cuando pude salir de su casa, juré y perjuré que jamás en la vida iba a regresar, ¿no? Porque yo estaba muy resentida con ella, yo estaba muy enojada porque el amor que ella me había brindado a mí no había sido el que Jamie había querido, ¿no? Y entonces, claro que a través de todas esas situaciones antes de salirme de su casa, hice mucho daño también, ¿no? Porque dentro de mi exigencia de yo ser tan exigente con esa mujer y de pedirle amor a mi manera, a mi tamaño, a mi gusto, pues me la llevé de corbata, ¿no? Entonces, claro que yo también la humillaba, claro que yo también, la rechazaba, claro que yo también la exhibía, claro que yo también, hice muchísimo daño con mi mamá, ¿no? A través de mis palabras, a través de mis actos. Y entonces resulta que un día, pues empiezo a trabajar esta relación de mamá y pasa que trabajando con uno de mis padrinos me dice, a través de una escritura, me doy cuenta de que todos estos pensamientos que yo tenía, que yo estaba inconforme de la forma en la que mi mamá me había tratado, fueron sembrados o me convertí en una extensión de mi abuela paterna, ¿no? Y entonces eso para mí fue algo bien impactante, compañeros, porque fíjense que yo toda mi vida viví con mi abuela, toda mi vida. O sea, a pesar de que mi mamá estaba ahí, mi abuela como que siempre me adoptó como su hija directa. Y entonces, obviamente, que todas las ideas que tengo yo de exigencias vienen arrastradas justamente por esa abuela, ¿no? Que esa abuela constantemente me decía que yo era una niña muy merecedora, que yo tenía que ser una princesa, que yo no tenía que esforzarme, que los demás tenían que servirme, que de hecho, por el simple hecho de ser de piel blanca, mi mamá no merecía tenerme como hija, porque mi mamá es morenita, ¿no? Y entonces, cómo a través de todas esas ideas, Jamie se va formando este pensamiento de decir: "Sí es cierto, yo soy diferente", ¿no? Y eso es lo que me llevó también justamente a alejarme de esta parte de mi familia, porque mis hermanos también son morenos. Y entonces yo siempre decía: "No, pues yo no pertenezco a ellos, ¿no? Yo pertenezco a una clase diferente, yo pertenezco a una familia diferente y yo nunca voy a aceptar a estas personas, ¿no?". Y entonces, al paso del tiempo, porque la vida se a la vida te van llegando consecuencias, hoy me queda claro, ¿no? Y esas consecuencias tarde o temprano se hacen evidentes y es ahí donde tú tienes que aprender a aceptarlas e integrarlas a tu vida, ¿no? Y pasa que cuando pasa el tiempo, mi abuela fallece y mi mamá, me acuerdo que ese día que fallece mi abuela, me dice: "No te preocupes, todo va a estar bien". Y yo le dije: "¿Cómo va a estar bien si mi mamá se acaba de morir? En estos momentos yo acabo de quedar huérfana". Y mi mamá hizo una expresión así de, o sea, ¿pero qué estás diciendo? Pues si tu mamá soy yo. Y le dije: "No, mi mamá se acaba de morir", ¿no?
con esa inconsciencia, compañeros, de no poder aceptar lo que realmente me tocaba en ese tiempo y tomar el papel que me tocaba. Y fíjense que yo ya tenía programa cuando eso pasó con mi abuela. Entonces mi mamá se sintió muy mal, y se fue, se alejó, ya no quiso estar ahí ese día conmigo, se mantuvo muy distante. Tiempo después que la madrina me hizo concientizar este acto, me di cuenta, primero, de la clase de persona tan soberbia y de lo exigente y egoísta que he llegado a ser con mi madre, que no me ha importado ni siquiera eh, su estabilidad emocional, física, moral, no me ha interesado. A mí lo único que me ha interesado es tener lo que yo creo merecer, ¿no? Y entonces también la parte de darme cuenta que la guerra que yo tenía en contra de mi mamá, porque mi mamá es morena, ni siquiera era mi guerra, era una ideología que mi abuela también tuvo por X o Y situaciones, y eran cosas que mi abuela en su momento tuvo que haber trabajado y que creo que jamás en la vida se dio cuenta, y si se dio cuenta no lo quiso hacer, y eso es algo que a mí no me interesaba, pero cuando yo descubro esta parte digo, no manches, o sea, yo he rechazado a mi mamá por ser morena toda la vida, solo por una idea, una fijación que tenía en la cabeza de creerme diferente, ¿no? Y aquí viene esta parte bien interesante porque se relaciona justamente con esto del amor propio. ¿Cómo voy a amarme si yo no puedo aceptar siquiera mi persona tal como es? Y también estoy peleada con esos orígenes. Yo me acuerdo también en algún momento que mi madrina de cuarto y quinto me dijo una vez, si tú no estás bien con tu origen, jamás vas a estar bien con nada. Y yo no creía esa parte, compañeros. Yo decía, ay, no, ¿eso qué tiene que ver, no? Y la verdad es que es real, mis orígenes son mis padres. Esa madre que hoy me puedo dar cuenta y puedo reconocer que sí es cierto, no he tenido el amor a mi tamaño, a mi exigencia, a mi forma de verlo, a mi forma de exigirlo, pero ¿qué creen? Que después de hacer todo un recuento de toda mi vida, ha sido la única persona que ha estado firme, porque ni mi propio padre, compañeras, mi padre se fue en algún momento de mi vida, en alguna etapa de mi vida, y la etapa más complicada se fue huyendo, evadiendo la situación. Y mi mamá siempre ha estado ahí conmigo. Y entonces cuando yo descubro todo esto, digo, ¿por qué entonces no puedo aceptarla y por qué entonces no puedo amarla tal como es, ¿no? Y ahí es donde viene este verdadero trabajo de empezar a entender que yo me voy a ir convirtiendo en una persona amorosa siempre y cuando vaya integrando a todas las personas, circunstancias y situaciones que se han hecho evidente en mi vida. ¿Por qué? Porque todas han sumado, todas han hecho algo para que yo forme esta personalidad. Claro que voy a ir poniendo límites si es que existen esas personalidades tóxicas, y claro que voy a tomar mis espacios, pero eso no quiere decir que yo me tenga que sentir completamente diferente al entorno que tengo, ¿no? O diferente a mi familia. Podremos tener diferentes opiniones, pero al final terminamos siendo un todo, seres humanos. Y esto mismo sucede en las agrupaciones, compañeros. Por eso es que en esta parte yo soy como muy insistente en decir, no existe una diferencia como tal. La enfermedad que podamos tener quizá sea un poco distinta en la manera en la que lo vivimos, pero tanto drogadictos como alcohólicos, como codependientes, como neuróticos, comedores compulsivos, todos tenemos una situación en común, y es justamente este dolor horroroso que se siente en el alma, cuando estás en esa situación de decir, estás peleando entre saber amar y querer odiar, ¿no? Entre que quieres adaptarte al medio, pero no puedes porque no tienes las herramientas, porque no sabes, entre que ya una parte de tu cabeza dice, ya bájale tantito, no mereces estar mal, tienes que estar tranquila, date 5 minutos, y la otra te dice, no, ve y pártele su madre y diles y ponlos en su lugar y corrige. Y entonces es esta pelea constante en mi cabeza donde viene la guerra entre el ego y la espiritualidad, ¿no? Cuando yo empiezo a entender esto a través del programa y empiezo a adentrarme en los pasos, puedo entender que sí es cierto, hubo muchas circunstancias en mi vida
que me marcaron. Es cierto que tengo bien arraigada esta herida del abandono y del rechazo. Es cierto que cuando yo me presento en alguna situación o en alguna circunstancia y empiezo a sentir que no están a favor de mis opiniones o que no están a favor de lo que estoy proponiendo, yo me empiezo a intolerar y entonces quisiera gritarles y decirles que tengo la verdad absoluta y que lo que yo digo es lo que vale, ¿no? Pero ¿qué crees? Que el programa te dice que tienes que hacer cambios de juicios y actitudes y que tienes que aprender a identificar cuando tú empiezas a sentirte de esa manera tan impotente y que puedas identificar realmente qué es lo que estás sintiendo, por qué se empieza a desatar esa ira. Y cuando yo veo que la ira se desata justamente porque me he sentido rechazada, es cuando digo, calma, ahí corre con Dios, porque es un rechazo que tú estás interpretando, Jamie, así como tú toda la vida interpretaste que ninguno de tus padres te habían amado, así como tú has venido interpretando que la vida ha sido tan injusta contigo, que no te ha dado lo que mereces, ¿no? Y cuando empiezo a ver todo este autoanálisis, digo, es que no es cierto, o sea, no sé si a ustedes les ha pasado, compañeros, por eso es como entre llegar a un lugar y decir, ¿es real o no es real, no? Porque tantas veces me he contado la historia terrorífica, tantas veces me he contado la historia trágica, tantas veces me he contado la historia de víctima, que llega un punto en donde la madrina me dice, es que no todo fue tan malo, Jamie, hubo cosas buenas y de esa parte también tienes que agarrarte para poder desarrollar este amor propio y empezar a aceptarte tal como es y entonces poder integrarte a un todo tal como es también, ¿no? Pero a mí eso me ha costado mucho trabajo porque yo me aferro en decir que no es cierto, que mi mamá es la que tiene que cambiar, que tiene la obligación de aprender a darme amor como yo lo necesito porque ella es mi madre y yo soy su hija. Sin embargo, al paso del tiempo y cuando yo me convierto ahora en el otro papel, que soy madre, y ahora la hija empieza a exigir ese amor y empiezo a ver esas inconformidades constantes, cómo esos vacíos no se llenan, cómo podrás hacer lo que hagas si nada es suficiente y es entonces cuando empiezo a comprender que los seres humanos traemos muchas carencias y que cada uno de forma individual tiene que aprender a llenarlos o a llenarlas de la manera que mejor crea o le convenga o encuentre o piense. Y muchas veces esas carencias las voy llenando a través de adicciones, no sé, droga, alcohol, nicotina, comida, emociones. Y es ahí donde vuelvo a englobarme en esta parte de la fraternidad. Chispas, ¿de qué manera estoy llenando esas carencias? ¿De qué manera estoy llenando esos vacíos? Les he comentado también esta parte de la guerra que he tenido constantemente, porque viene la parte donde empiezo a entender que sí, que tengo que aprender a aceptarme y aceptar a los demás tal como es, y que también tengo que aprender a cuidar de mí misma y que tengo que darme espacios para mí, ¿no? Y entonces es ahí donde le empiezo a entrar a esta onda de decir, tienes que tomarte tu hora y media de junta donde tú tengas que estar enfocada en lo que estás haciendo en tu junta, en escuchar a tus compañeras, en escuchar a tus compañeros, en estar aterrizada en la lectura que estás tomando, ¿no? Regálate esa hora y media para darte cuenta en qué te estás identificando con el que estás escuchando, o en qué te estás identificando, o qué salida o qué opción te está dando la literatura. Porque hoy he tenido que entender también que Dios se va manifestando justamente a través de toda esta situación, a través de ustedes, a través de la lectura, a través de la literatura, a través de lo que escucho. Y entonces está ahí donde yo tengo que estar bien centrada porque Dios siempre está ahí dando señales. Lo que pasa es que yo he estado tan obstinada en mi egoísmo y en mi obsesión y en mi perfeccionismo que yo no he querido ver más allá de lo que Dios me regala día a día. Y viene esto que es bien interesante, compañeros. Fíjense que hace poco, apenas justamente, apenas la semana pasada me sucedió algo que para mí fue bien como impactante, ¿no? Yo ya llevaba varios días donde yo ya me sentía muy saturada de actividades, me sentía yo muy desesperada, porque, pues sí, tengo que confesarlo así tal cual, ¿no? En la agrupación en la que ahorita estoy, han pasado cosas que
pues a mi forma de pensar no es por ahí, ¿no? O sea, pienso que hemos perdido el objetivo de algo que es muy simple, y estar dentro de un programa, dentro de un grupo, es justamente siempre tenderle la mano al nuevo, ¿no? Permitirle al nuevo que se desarrolle, aprender a estudiar nuestro programa e intentar practicarlo. Yo digo intentar porque practicarlo al 100% no he conocido a nadie que lo practique. Entender que todos tenemos errores, que todos nos equivocamos, que no hay ningún problema, que podemos llegar a acuerdos, aprender a respetar esos acuerdos, no estar en guerra. Qué difícil ha sido para mí poder aclararle a mis compañeras esa parte de decir, no vengo a hacer guerra con nadie, simplemente quisiera que entendiéramos que tenemos un solo objetivo y que todos los días decimos la oración de la responsabilidad, pero a la hora de que llega el nuevo, es el primero que señalamos, es el primero que corremos, es el primero que le decimos que todo está mal, y lo peor de todo es que ni siquiera nos damos el tiempo suficiente como para poder enseñarlo. Y viene esta parte en mi cabeza donde digo, a ver, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿No? Si se supone que el único objetivo es transmitir el mensaje y el mensaje soy yo, ¿de qué manera entonces yo estoy pasando el mensaje? ¿Cómo puedo atraer a los otros si dicen que dentro de las tradiciones se dicen que esto no es de promoción, es de atracción? ¿Y cómo puedo ser yo más atractiva sin necesidad de estar peleando con los demás? Y viene toda esta revolución de lo que les he venido mencionando, ¿no? Siempre y cuando uno vaya trabajando con uno mismo y vayas adquiriendo ese amor propio y vayas encontrando y vayas aceptando esos defectos de carácter y los vayas transformando en virtudes humanas, entonces ahora sí aprenderás a compartir y a escuchar y a estar con los demás sin intolerarte, pase lo que pase. Pero para mí ha sido muy difícil entenderlo, porque yo luego digo, y vuelvo a repetir, esto es mi experiencia, es lo que me ha tocado vivir y es con lo que yo he luchado en estos días. ¿Cómo es posible que esa persona que lleva 20 años dentro de una agrupación termine tan cerrada y tan obstinada en decir que las cosas son así como si existiera un absoluto, sin ni siquiera conocer por lo menos cuál es el manual o cuál es la forma en la que te están sugiriendo que trabajes? ¿Cómo ahí Jamie constantemente pierde la situación de decir, estas son mis ideas y esto es lo que se debe de hacer y nadie puede cortar ni nadie puede opinar? Eso es lo que me lleva constantemente a una guerra, compañeros, a una guerra de querer que los otros vean lo que yo veo, y a veces eso es imposible. Más dentro de esta comunidad, o más bien dentro de los seres humanos, ¿no? Les comentaba esta parte que la semana pasada me tocó hacer un viaje con uno de mis hermanos y viví una experiencia que, pues que yo no imaginaba. Yo les había comentado esta parte, ¿no? Que yo ya estaba bien fastidiada de mi vida, aburrida, frustrada, enojada, porque siempre estoy en el papel de, porque yo soy la que tiene que limpiar, porque soy yo la que tiene que cocinar, porque soy yo la que tiene que llevar a las niñas a la escuela, porque soy yo la que tiene que, no sé, ver a mi mamá, porque soy yo la que siempre tiene que organizar la fiesta, o sea, porque soy yo siempre la que tiene que estar resolviendo la mayor parte de las situaciones. Y cuando lo hablo con la madrina me dice, pues porque la que siempre está extendiendo la mano y diciendo que soy yo, o sea, levantando la mano eres tú, porque no confías en los demás, porque no sabes delegar responsabilidades, porque tienes miedo a que las cosas no salgan como tú crees que debieran de salir, por eso te suceden esas cosas. Y entonces me sugirió que me aislara unos días, ¿no? Y llegó esta oportunidad donde me pude ir de viaje la semana pasada. Me fui 4 días. Es la primera vez en toda mi vida que dejo a mis hijas así en manos de su papá y de irme sin tener que preparar absolutamente nada, porque el viaje fue de un día para otro y así de nos vamos a tal hora y ya te tienes que alistar, ¿no? Y cuando llegué yo a ese lugar, compañeros, no tenía señal. Yo estaba que me infartaba porque dije, bueno, de alguna manera pues me voy, pero a través del chat, del WhatsApp o de la llamada, pues voy a estar constantemente preguntando si ya fueron a la escuela, si ya hicieron la tarea, si ya comieron, si ya cenaron, si lavaron la ropa, bla, 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 bla. Pero ¿qué creen? No había señal.
Y lo más chistoso es que de los 5 que íbamos, solamente yo era la única que se quedó sin señal, ¿no? Mi cabeza decía: "Voy a comprar un chip de aquí de la zona para poder estar en contacto y no perderme de esa de la situación externa". Pero por otro lado, mi cabeza me decía: "No, ponte en disposición y permite que el día de hoy, o que estos días Dios guíe tus vacaciones o tu camino", ¿no? Me resistí. No compré nada y estuve aislada. Y después, resulta que cuando pregunto: "¿A qué venimos a este lugar?", porque les digo, yo no sabía ni a dónde iba, ni con quién iba, ni qué íbamos a hacer, cuándo íbamos a regresar, o sea, yo no sabía nada. Y de pronto me dicen: "Es que, ¿sabes qué? Venimos a interactuar con unas personas, pero estas personas tienen diferente pensamiento al que nosotros tenemos. Y lo único que vamos a hacer es como pasar el mensaje, pero, eh, estas personas son muy cerradas, Jamie, porque ellas son de un pueblito donde, pues, sus ideas son las mejores y no hay poder humano que las haga cambiar". Y yo dije: "No manchen, qué gran tarea me están poniendo", ¿no? Porque yo vengo trabajando en esta parte de decir: "Ya no me quiero meter en rollos, quiero aprender a respetar a los demás y no quiero ser insistente en tener que cambiar la ideología de nadie". Y entonces, cuando llego a este lugar y me presentan a los chicos y me empezamos a platicar y empiezo a escuchar todo lo que dicen, digo: "Ay, en la torre, ¿no? Aquí hay un buen de enfermedad y yo no sé cómo me voy a escapar", ¿no? Y para no hacerlos el cuento largo, compañeros, pues tuve que empezar a ponerme en disposición, empezar a identificarme y a decir: "Contesta lo que se te pregunte, Jimmy, no más ni menos". Si tú sabes y conoces las cosas, puedes compartir lo que sabes y lo que conoces. Si tú has encontrado la manera de tener un cambio en ti misma, pues compártelo, pero no, eso no quiere decir que los demás lo tengan que hacer, ¿eh? Y entonces, cuando yo empecé a interactuar, dije, me empecé a cuidar mucho, sobre todo de lo que decía, ¿no? Porque constantemente soy una persona que dice, no, es que eso no es correcto. No, es que no estás trabajando en tu amor propio. No, es que deberías aplicar más tradiciones. No, ya leíste los conceptos de servicio. O sea, una persona que constantemente está auditando. Y soy así porque dentro de mi vida profesional soy auditora, entonces se me da, ¿no? Se me da así, por ende, esta parte de estar eh, preguntando, señalando y viendo el error. Sin embargo, en mi vida humana o en mi vida espiritual, esto se vuelve un obstáculo para mí. Y entonces hace que las personas, pues, constantemente se alejen de mí, ¿no? Porque ¿quién quiere estar con una persona que toda la vida está corrigiendo? Nadie. Entonces tuve que quedarme callada, compañeras. Quedarme callada 4 días y luego aparte la persona que iba conmigo, que era mi hermano, pues fue el centro de atención. Todo el mundo se dirigía a él, todo el mundo, tomaba decisiones, pero en base a lo que él viera, decidiera y demás. Y yo ahí me di cuenta que dije: "No manches, qué incómodo es estar al lado de una persona que les entren todas las decisiones", ¿no? Donde existimos otros 5 pero los otros 5 no importamos, el que importa solo él, ¿no? Y eso es porque así lo manejan y así lo deciden ellos, y está bien, ¿no? Pero hoy yo sé que dentro de una agrupación y dentro de mi familia y dentro de mi entorno, no nada más soy yo tengo que aprender a integrar a los demás y tengo que preguntarles a los demás si están de acuerdo, ¿no? Por eso dicen que la conciencia se basa en los integrantes de un grupo, ¿no? Y así lo llevo también en mi familia, la conciencia se tiene que integrar en base a todos los integrantes de la familia. Y ahí fue donde yo empecé a descubrir un buen de cosas que dije: "No inventes", ¿no? Pude ver mi reflejo directo en muchas actitudes de cómo constantemente, me comporto, cómo soy una mujer que le gusta mucho los reflectores, ¿no? Ser el centro de atención, creer que siempre tengo las mejores ideas, creer que tengo las mejores soluciones, que las personas se acerquen a mí para que yo pueda decirles cuál es el mejor camino. O sea, una mujer sumamente enferma de soberbia, compañeros. Y aquí es donde se empiezan a lanzar estos defectos de carácter, ¿no? Porque si bien es cierto que dentro de toda mi vida he tenido o he pasado por circunstancias difíciles,
a mi perspectiva, a mi forma de ver las cosas, pues también esos defectos de carácter se han tenido que hacer evidentes, porque fue la forma en la que empecé a defenderme del mundo, ¿no? La soberbia me ayudó mucho en la situación, cuando yo me sentía así tan humillada y que decía de alguna manera, pues tengo que compensarme, ¿no? Sin embargo, hoy en día que estoy dentro de una agrupación y que empiezo a detectar todos estos defectos de carácter, hoy no me puedo dar la oportunidad de seguirlo haciendo con conciencia, compañeros, porque ahí es donde entonces entra esta parte maquiavélica de mi perversa enfermedad, ¿no? Donde yo, a pesar de tener la conciencia de que ya sé cuál es mi forma de actuar, ya sé hasta qué lugar puedo dañar, ya sé que con una palabra puedo matar la personalidad del otro porque soy capaz de eso, claro que lo sé. Y si yo me sigo dando el permiso, no, hombre, pues entonces esto no tiene sentido y la que está perdiendo el objetivo de estar en una fraternidad soy yo. Y esto me lleva justamente a esta parte de tener que ir equilibrando, eliminando, poniéndome en disposición y seguir trabajando ese quinto y sexto paso, ¿no? Porque les decía hace rato, este tema engloba el programa de forma general. Entonces, el amor propio lo voy adquiriendo a través del primero al quinto y esta parte de ir equilibrando los defectos de carácter, pues ya lo voy a trabajar del sexto hacia adelante, ¿no? Donde yo me empiezo a dar cuenta cómo sí, ya identifico en qué punto se me desata la soberbia, en qué punto se me desata la envidia, en qué punto se me desata la ira, ¿no? Porque se me desatan, son defectos que hoy en día tengo y no los puedo negar. Y tampoco puedo atreverme hoy en día a decir, ay, fíjense, compañeros, que yo me acuerdo que cuando yo era envidiosa, porque no es real, los defectos siempre van a estar ahí. ¿Se van a ir trabajando? Sí. ¿Se van a eliminar? Quizá, no lo sé. Eso depende de Dios, no solo depende de mí. Sin embargo, Jamie creía que por el hecho de poder estudiar y contestar algunas preguntas que venían en sus libros y poder exponerle a los demás la forma en la que veía los pasos, las tradiciones, ya iba a trascender y iba a dejar de controlar, iba a dejar de ser soberbia, iba a dejar de ser envidiosa, iba a dejar de ser iracunda. Y esto no es así. O sea, parte de mi desarrollo entre el amor propio ha tenido que ser reconocer que sigo siendo la misma persona, que sí es cierto que hay cosas que no me gustan, que mi herida de la injusticia se desata muy fácilmente cuando estoy en una junta de trabajo, claro, mi soberbia sale a la defensiva y entonces empiezo con libro en mano a querer acomodar a todo mundo, pero también me ha ayudado para poder empezar a tener un equilibrio y ser humilde y decirle a mis compañeras, discúlpame porque esta vez me pasé. No debí de haber contestado así. Quería hacerte ver X o Y situación, pero no lo hice de la mejor manera porque mi ira me está ganando, ¿no? O porque mi envidia, porque la verdad es que eso también sucede. Cuando le dan el servicio a la compañera, que el servicio que yo quería y se lo queda a otra, digo, pero ¿por qué se lo está quedando si ese servicio es mi servicio, ¿no? Entonces, ¿cómo yo a través de estas pequeñas situaciones empiezo a identificarme y digo, ten calma, Jamie, o sea, bájale 2 rayitas a tu rollo, porque entonces, ¿de qué sirve que estés dentro de una agrupación donde ya te estás conociendo y ahora, a pesar de que te conoces y sabes que tienes defectos, ahora ya los usas como armas para seguir destrozando a los que están a tu lado? Y entonces, si yo sigo permitiendo que estos defectos de carácter se sigan haciendo tan evidentes, y que me siga justificando, pues nunca voy a llegar a poder aplicar las virtudes en mi vida, ¿no? Les cuento, por ejemplo, hace poco también y todo esto lo aprendí y lo reafirmé la semana pasada que me fui de vacaciones, donde dije, híjole, Jamie, sí, te hace falta trabajar varias cosas. Qué bueno que tengas un espacio donde puedas hablar, donde puedas expresar y qué bueno que puedas ser honesta aquí en este tipo de lugares donde se guarda justamente esta parte del anonimato, ¿no? De decir, sí, soy una mujer soberbia, egoísta, controladora, iracunda,
sigo sintiendo resentimiento por muchas personas, porque sí, así ha sido. He podido perdonar a mi mamá y he podido aceptar a mi mamá, pero ahora parece que con la que estoy peleada es con papá, y cómo mi enfermedad va brincando de un lado a otro, ¿no? Y tener que entender también que fue un viaje complicado con mi hermano, un hermano al cual yo amo, admiro, quiero, respeto hasta cierto punto, pero que cuando ya lo veo de forma real y cuando ya veo cómo mis defectos empiezan a ser evidentes con él, digo, híjole, ¿no? Que como que quisiera que cambiara muchas cosas para que se adaptara a mi forma de pensar, ¿no? Y cómo demonios no me pidió opinión en muchas de las decisiones que tomó, si pues yo también podía haber ayudado en muchas cosas. Entonces es ahí donde viene esta confrontación constante, ¿no? Sin embargo, también viene la parte donde mi madrina me dice, tienes que aprender a trabajar con este sexto y séptimo paso, donde tú empiezas a hacerte responsable, Jamie, de la situación y como ser humano te empiezas a hacer responsable también de la forma en la que te relacionas con los demás. Y compañeros, eso ha sido bastante difícil para mí porque dentro de la agrupación y dentro de la fraternidad donde yo milito, la codependencia es una enfermedad que yo les he comentado a otras fraternidades que les digo, es complicada, porque es una línea muy delgada en la que tú puedes presentarte como muy buena persona, como la mujer más servidora y como la mujer más amorosa, pero en realidad llevas un objetivo oculto, ¿no? Y normalmente es controlar o manipular a los demás. Entonces, esta forma tan perversa de, por ejemplo, de llegar y de decir, yo puedo coordinar la junta por ti, porque veo que estás muy nerviosa, ¿no? Por decir algo. Y entonces la otra dice, ay, qué bueno, qué buena onda, ¿cómo se llama? Me vas a apoyar en esto y demás, ¿no? Y entonces ya Jamie dice, ay, sí, ya voy a coordinar porque soy bien buena onda, ¿no? Es que la vi muy nerviosa, por eso voy a coordinar la junta, porque aparte es una junta de aniversario y es muy importante que todo salga bien. Entonces, como ya no está preparada, yo voy a coordinar la junta. Y la compañera se puede quedar con la idea de decir, ay, qué buena onda, ¿no? Pero mi cabeza, dentro de mi ser perverso, la realidad es que yo no podía permitir que ella coordinara porque estaba muy nerviosa y porque iba a arruinar la junta. Y luego aparte es junta de aniversario y no nada más estamos los del grupo, están unos externos y luego aparte vinieron también de la estructura. ¿Y cómo crees que vamos a quedar mal, no? Si somos el grupo perfecto, el grupo que siempre está al tanto, el grupo que siempre aporta, el mejor grupo del mundo, yo no podía permitirlo. Entonces tenía que ir y rescatar la junta, como si realmente yo pudiera hacerlo perfecto, ¿no? Y aquí viene este juego, ¿no? Sucio. Entonces, por cuidar mi imagen, por cuidar la imagen del grupo, por cuidar cualquier otra cosa, menos a mi compañera y su proceso, me vuelvo un obstáculo. Cuando la madrina me dice, no hubiera sido mejor que le hubieras dado fortaleza y que le hubieras transmitido seguridad y confianza y que hubieras hecho una oración para que todo saliera bien porque Dios se iba a manifestar a través de tu compañera. Y yo digo, pues es que se me olvidó, ¿no? Además, esas cosas, pues, madrina, en ese momento la prisa, la situación, pues, ¿cómo voy a pensar en eso? Bueno, pues es que eso es a lo que te incita el programa, ¿no? A tener que aprender a darle confianza a los demás, porque se supone que tú ya tienes confianza en ti misma. Y entonces, ¿por qué no te das esa oportunidad, Jamie? ¿Por qué sigues con esa lucha y esa guerra de que todo tiene que ser a tu manera y a tu criterio? Y ahí es donde empiezo a pensar mucho esta situación de decir y reconocer que muchas veces he sido el obstáculo de crecimiento de muchos de mis compañeros, que muchas veces he rescatado hasta a mis propias hijas, a mi propia pareja, a mis propios padres, de situaciones que yo no quiero que vivan, porque para mí es doloroso, y entonces como para mí es doloroso, digo, no, yo prefiero rescatarlos, pero que ellos no lo pasen. Y de esta manera no los dejo crecer, compañeros. He sido una piedra de tropiezo para la fraternidad en algún momento también, porque quiero estar constantemente abarcando mucho, haciendo muchas cosas y a veces no puedo, ¿no? O sea, a veces ni siquiera me alcanza el día, pero yo porque no, todo tiene que salir bien, ¿no? Codependientes tiene que ser el mejor, la mejor fraternidad, ¿no? El servicio tiene que ser el mejor servicio, ¿no? Y entonces, ¿cómo constantemente obstruyo, obstruyo, obstruyo?
¿Cómo no dejo que Dios fluya y se haga evidente a través de los demás? Hace poco alguien me decía: ¿tú hoy en día sabes reconocer cuál es la voluntad del creador? Y yo le decía, pues la verdad es que hasta ahorita, luego a veces creo saberla y a veces me saca de onda, ¿no? Y yo le decía a ella, ¿tú sí la sabes identificar? Y me dijo, sí, yo la identifico porque cuando yo hago las cosas, me siento muy bien. Y yo dije, no, yo creo que eso está mal para mí. Porque cuando yo hago las cosas, lo hago bajo mi propio ego, bajo mi propio pensamiento, bajo mi propia situación. Yo no incluyo a Dios muchas veces, ¿eh? Yo incluyo al ego primero, él es el primero, mi imagen, mi forma de ver, tratar de proteger y que todo quede perfecto. Pero no dejo que Dios a veces fluya. Y me he dado cuenta estos últimos días y estos últimos meses que cuando yo me dejo llevar a través del ego, viene una consecuencia que no me gusta y entonces me enojo, me frustro, me vuelvo a poner mal, me vuelve a dar urticaria, estoy constantemente enojada, no me siento bien, estoy peleando con todo el mundo, pero cuando dejo que Dios fluya, a veces se desatan circunstancias complicadas a mi criterio o no salen bien las cosas, pero ¿qué creen? Que al paso del tiempo las consecuencias no son tan directas para mí, o sea, como que puedo fluir, como que puedo decir: "Ah, bueno, no tuve nada que ver y dejaré que las cosas sucedan y en algún momento Dios pondrá las herramientas, las personas y las circunstancias para que todo vuelva a encaminarse". Y de esta manera mi grupo ha podido otra vez, encontrar un camino y una dirección, a través de que Jamie se empezó a hacer a un lado, a través de que Jamie dijo: voy a respetar a mis compañeras, a través de que Jamie se sentó con esa compañera que tan gorda le caía a decirle: "A ver, compañera, vamos a hablar", ¿no? Tenemos que ser adultas, porque así lo marca el sexto y el séptimo paso, y tenemos que aprender a escucharnos. Y sí, tienes razón, yo me he equivocado en esto, y en esto, y en esto, y sí es cierto, soy una mujer muy soberbia, y sí es cierto, a lo mejor con mi presencia puedo incomodarte, y discúlpame, pero ¿qué crees? Por el bien tuyo, por el bien mío, tenemos que aprender a convivir como seres humanos, porque ni tú mereces que yo te esté cargando, ni que traiga odio en contra de tu ser, ni yo tampoco merezco estar vibrando en un nivel energético negativo, ¿no? Y entonces aquí viene el conjunto del amor propio entre nosotras. No lo merezco. Perdón, compañeros. No lo merezco, ¿no? No lo merezco. Y no lo merezco de una forma, no empoderada de decir: "No, es que yo merezco lo mejor y yo solamente tengo que estar bien". No, sino porque empiezo a empatizar con los demás, empiezo a ser tolerante también con los demás, empiezo a desarrollar esta paciencia, empiezo a tener un poco más a ser un poco más justa también con los demás, ¿no? De entender que no todos estamos en el mismo nivel, no todos tenemos la misma capacidad de entender, no todos tenemos la misma forma de procesar la información, no todos tenemos el mismo, pues, gusto, a lo mejor, por las cosas, o no todos le entramos al dolor. Hay gente que jamás quisiera tocar el dolor y está bien. Entonces, vuelve esta confrontación de decir: "Jamie, a lo tuyo, tienes que empezar a trabajar contigo y por ti, deja a los demás. Ya les dijiste, ya les hablaste, ya les hiciste ver, ¿no? Ya, pero suelta, deja que Dios sobre". Y de esta manera, entonces, podrás trabajar más en tu amor propio, en bajar esos defectos de carácter y llegar a esta parte de entender cuáles son las virtudes del ser humano, ¿no? Y yo, dentro de esas virtudes del ser humano, compañeros, he encontrado 4 que para mí son como las básicas. De ahí se pueden ir desarrollando muchísimas más, pero para Jamie principalmente son 4. Y una de ellas es la prudencia, es la primera. La prudencia es la virtud que hace a Jamie poder, entender y iluminar su camino, iluminar su sendero de vida y poder ir identificando en cada parte de lo que vivo, en cada parte de la persona con la que convivo, en cada situación que se me presenta, algo positivo o lo mejor para mi persona, ¿no? En poder entender que siempre va a haber algo que va a ayudarme a mí a poder ser mejor ser humano.
y que muchas veces ni siquiera a lo mejor se manifiesta en la persona que yo quisiera que se manifestara. Muchas veces se manifiesta en personas que ni siquiera imaginaba que podían ser para mí una ayuda o que podían regalarme algo, ¿no? Porque mi soberbia a veces nubla esta parte. Y entonces, cuando yo estoy enfocada en esta parte hoy en día de decir qué es lo que Dios me está tratando de dar a entender y tener prudencia con los demás, verle el lado positivo. Y ahí viene una frase que mi madrina constantemente me dice: Jamie, cuando te pregunten algo o te pregunten una opinión, si tienes algo positivo que decir, dilo. Si no es positivo, piénsalo 3 veces y no lo digas, ¿no? Solo di cosas positivas, cosas que sumen al mundo, cosas que ayuden al otro a sentirse mejor por ahorita, ¿no? Y digo, qué difícil tarea. Esto de la prudencia ha sido bastante complicado para mí. Después viene la parte de la justicia. La justicia me ha ayudado a dar a los míos o a dar a las personas o a las circunstancias lo que corresponde o a tomar el papel que me corresponde. Y esto quiere decir que cuando yo estoy en el grupo, yo soy un miembro más, no soy nada más que un miembro más. Y eso me hace igual, no me da poder, no me tengo que pelear por el prestigio, no me tengo que pelear por el reconocimiento, no, porque ahí en ese lugar todos somos iguales y Dios empieza a manifestar. Al mismo tiempo he tenido que entender a través de la justicia el tomar el papel que me corresponde dentro de mi familia de origen, que es ser la hija, ser tolerante con esos padres, aprender a escucharlos, amarlos, abrazarlos, acercarme a ellos. Ahí entra una parte que mi padrino en algún momento me decía, ¿no? Que a la familia no se le llevaban reclamos ni quejas, a la familia se le llevaba alegría y agradecimiento. Yo decía, qué difícil, pues si la familia fue la primera que me dio en la torre, por ellos yo estoy en una agrupación, ¿no? Por su culpa estoy tan dañada, por su culpa ellos marcaron heridas en mí, ¿no? Por su culpa toda la vida me he sentido rechazada y no me he podido integrar al mundo y por su culpa y por su culpa y por su culpa, ¿no? Y mi padrino me decía, ya basta. Hoy en día eres una adulta, Jamie. Hoy en día tú puedes decidir, hoy en día tú puedes saber qué es lo que puedes hacer dentro de un lugar. Y si a ti no te gusta tu familia, pues entonces aléjate de tu familia, pero no le estés jodiendo, no te estés quejando, no le estés llevando tu miseria. Agradece, comparte cosas positivas con ellos. Y yo dije, chispa, qué complicado, ¿no? Pues si yo quiero cobrarme todas las que me hicieron, yo quiero cobrar y seguirle restregando a mi mamá varias cosas, ¿no? Porque hasta hoy en día mi mamá no ha cambiado absolutamente nada. La que ha tenido que cambiar y moderarse he sido yo, ¿no? Qué injusto podría yo decirlo, pero la justicia me lleva a esto, ¿no? A tomar el lugar que me toca. El lugar que me toca cuando estoy en casa hoy en día de forma independiente y con mi propia familia, en tomar el papel de madre cuando tengo que ser madre, esposa cuando tengo que ser esposa, y y también ser justa con los demás, ¿no? Porque también yo crecí con esta ideología de creer que mamá y papá siempre tenían la razón y que los hijos pues no tenían absolutamente nada que opinar, nada que decir, porque aparte la que paga manda y como la que paga y la que paga y la que manda soy yo, pues nadie puede decir nada, ¿no? Y hoy he tenido que entender que las cosas no son así, que hoy tengo que aprender a escuchar a mis adolescentes, que tengo que llegar a acuerdos, que tengo que aprender a respetar esos acuerdos también, que tengo que darme cuenta hasta dónde puedo apoyar y hasta dónde puedo estar, ¿no? Hace poco pasé por una circunstancia bastante complicada para mí, porque yo les digo, yo soy una mujer que pienso que toda la vida es perfecta y que en algún momento de mi vida mis hijas van a tener esas parejas perfectas y que todo va a ser como los cuentos de hadas, ¿no? Donde vamos a estar viviendo en un castillo con un supercampo verde y van a estar las haditas ahí volando y todos vamos a ser bien felices, ¿no? Un cuento de fantasía. Y la verdad es que hace poco una de mis hijas, me confesó que tenía novio y me presentó al novio y yo les digo, yo sufro mucho por las expectativas, compañeros, mucho, mucho. Y cuando conocí al chico fue así de, ¿cómo? Es moreno. O sea, se vuelve a repetir, ¿no? En la parte de mi mamá. Y yo así de, ¿pero por qué? Es moreno.
y luego, vive en X colonia, ¿no? Y luego, o sea, y empezar ahí con ese cuestionamiento de decir: "A ver, cálmate, si la que está decidiendo y la que va a empezar a tomar sus propias decisiones, y la que se empieza a involucrar con la sociedad es tu hija, no tú". ¿Por qué no en lugar de estarlo rechazando y estar mal mirándolo y estar, juzgando a tu hija, no te acercas a ella y le estás dando contención y le haces saber que vas a estar ahí a pese a lo que decida y pese a lo que pase? Pero eso sí, aclarar y tener en mente, Jamie, que no quiere decir que tú te vas a volver una rescatadora o que te vas a aventar conflictos con tal de estar bien, empezar a complacer a esa adolescente para que tú termines siendo siempre la mejor mamá. No, todo debe de tener un equilibrio y ese equilibrio es muy complicado porque la línea puede ser muy delgada, ¿no? Pero de manera justa, o sea, de manera justa tanto para el adolescente que se sienta apoyado y que sepa que mamá va a estar ahí, pero también para una manera justa para mí, no tener que desvivirme, ni tener que desgarrarme, ni tener que estar preocupada, ni tener que estar angustiada por estar apoyando y complaciendo la situación de la hija, ¿no? Entonces, esta parte de la justicia ha sido para mí complicada el equilibrio, ¿no? Sin embargo, si yo hago lo que a mí me toca, lo que es justo para uno y para el otro, eso me puede ir dando un poco más de tranquilidad, compañeros, porque puedo ir soltando también muchas de las actividades, muchas de las responsabilidades también que no me tocan, entender que dentro de toda esta vida he cargado con culpas que no me han correspondido, que tampoco han sido mías, ¿no? Aprender a enseñarle a mi familia que tienen sus propias consecuencias y que a veces yo no puedo intervenir, ¿no? Que aprender que el amor sano es justamente trabajarlo a través de esta madurez, ¿no? De entender y respetar a los demás tal como son, y de respetar sus decisiones, y de respetar sus procesos, y de respetar, pues, sus gustos, ¿no? En este caso con mi hija. Y para mí eso es difícil, porque yo digo: "Pero es que no, es que le va a ir mal", ¿no? Y mi cabeza catastrófica ya empieza a pensar así de: "No inventes, al año ya va a pasar esto, y luego se va a embarazar, y luego qué va a hacer, y la escuela". O sea, loca, loca, loca futurista, siempre viviendo atormentada por el qué va a pasar, y las cosas no van a estar perfectas, y la van a dañar, y qué va a pasar si este güey se enamora de otra y la engaña, o sea, cosas que constantemente está pensando en mi cabeza que digo, a ver, cálmate, por hoy no están sucediendo, Jamie, solo por hoy, aquí y ahora, no está pasando. Aprende a disfrutar esa parte, aprende a ser agradecida. Qué bueno, hija, qué bueno que ya empieces a relacionarte con el sexo opuesto, ¿no? Qué bueno que ya empiezas a tomar tus propias decisiones. Qué bueno que ya le estás entrando a esta parte de la madurez, ¿no? Qué bueno que ya estás empezando a ser responsable contigo misma. O sea, qué bueno, porque Jamie lo tuvo que hacer después de los 30, creo, de los 30 años, empezar a ser responsable y empezar a darse cuenta de que la única responsabilidad en su vida era ella. Hoy qué bueno que tu adolescente a los 15, a los 16, a los 14 empieza a tomar sus propias decisiones y que estés tú para poder irla guiando, así como guías a tus compañeros en el grupo, ¿no? Así como escuchas a tus compañeros en el grupo. Luego viene esta parte, compañeros, de la fortaleza, que es otra de las virtudes humanas, de las cuales yo les digo que para mí ha sido básica. Y la fortaleza es algo que me ha permitido conseguir los bienes o las circunstancias o los materiales que me he propuesto en la vida como objetivos, pese a todo el sufrimiento, pese a los obstáculos, pese a las situaciones negativas, pese a las personas. O sea, ¿cómo hoy en día me puedo dar cuenta que una persona que tiene fortaleza va a ir siempre enfocada al objetivo y no va a importar lo que suceda, no va a importar de qué manera lo pueda obtener? Él va a estar, él o ella, o en mi caso, Jamie va a estar firme en decir, estoy enfocada y mi objetivo hoy en día es tener paz, vivir de una manera más tranquila, ser más amorosa conmigo misma. No importa que los otros se enojen, porque eso sí sucede constantemente. Cuando empiezas a trabajar en tu persona, cuando empiezas a darte más tiempo para ti, cuando empiezas a hacer esos espacios de decir,
hoy no estoy disponible, hoy no voy a poder lavar, voy a lavar mañana quizá o pasado, no lo sé, ¿no? Hoy me siento mal, no quiero hablar con nadie, no me quiero levantar de mi cama. O sea, cuando tú empiezas a darte cuenta que puedes decir todo eso y lo expresas, claro que las personas van a reaccionar y te van a empezar a decir, ¿cómo? Pues si tú siempre te levantas temprano, ¿cómo? Pero si tú siempre lavas la ropa, ¿cómo? Pero si tú siempre estás conmigo, ¿cómo? Pero tú eres la que siempre resuelve y la que siempre pide préstamos y la que siempre se endroga y la que siempre anda dando de más, ¿cómo es que ahora ya no me vas a ayudar? ¿No? Y no es que dejes de ayudar a los otros, sino que empiezas a tener un poco más de paciencia y de ser más consciente contigo misma. Y a los demás no les gusta, porque siempre han estado acostumbrados a que estés ahí dando y dando y dando y dando y dando. Y eso no quiere decir que hoy en día les tengas que quitar, sino que hoy tienes que empezar, Jamie, a darte a ti también. Que tú también tienes derecho de poder estar en una junta y de alargarte a lo mejor una hora más y no pasa nada. Que tú también tienes derecho a sentarte y decir, quiero ver una película y no hacer nada y no pasa nada. ¿Por qué tener que estar tan obsesiva todo el tiempo en que todo esté impecable, limpio, ordenado? No va a pasar nada si en algún momento no lo haces. En poder darte cuenta que a veces puedes decir sí cuando quieres decir sí y decir no cuando quieres decir no. Y aquí entra esta parte de cómo ha sido tan complicado para mí, por ejemplo, el decir no cuando la pareja me invita a salir con su familia, ¿no? Y no es que no los quiera, y no es que no los acepte, y no es que no me guste estar con ellos, sino que a veces me siento muy intolerada estando ahí. Y hay muchas cosas en las que yo no estoy de acuerdo. Y su ideología de mi familia secundaria no empata mucho con la mía. Y entonces a veces tengo que decir no, y está bien. Tener que aislarme no tiene nada de malo. Todo debe de tener un equilibrio. Pero aprender a comunicar esto sin estar en guerra y mucho menos de empezar a decirle a la pareja, es que tu familia son unos tal por cual, tú no te das cuenta, eres bien menso porque siempre te están viendo la cara y nada más te quitan el dinero y bla, bla. O sea, negatividad sobre negatividad. Déjalo, es su familia. Tu familia también tiene lo suyo, Jamie, y siempre has estado ahí. ¿Por qué entonces estar jodiendo al prójimo? ¿Por qué estar jodiendo a esa persona que dices tú amar tanto y estar señalándola constantemente? Estarle diciendo lo mal que hace las cosas o no conformarte con lo que te da, ¿no? Porque también en algún momento de mi vida me convertí en esa mujer, ¿no? Esa mujer que exigía constantemente sobre toda la pareja. ¿Y por qué no eres como mi papá? ¿Y por qué no eres el que siempre paga todo? ¿Y por qué no tiene que salir mi sueldo íntegro si yo soy una mujer y yo no debiera de poner nada en esta casa? ¿Y por qué no te vistes bien? ¿Y por qué no convives con mi familia? Y exigencias tras exigencias tras exigencias, ¿no? Hasta que un día mi madrina me dijo, bueno, Jamie, si no estás conforme con esa pareja, porque es terrible para ti, porque todos los días te da dolores de cabeza, porque nada hace bien, porque crees que es un menso, ¿qué haces ahí? Búscate una pareja que esté a tu nivel. ¿Por qué no te quedaste con esa persona con la que era así, una persona con una estabilidad económica y que pudiste haber vivido como la princesa en los cuentos de hadas, como siempre quisiste? La que decidió quedarse con el alcohólico drogadicto fuiste tú, nadie te obligó. Entonces, hoy decide o sigues con él y vives en paz o lo dejas y ya dejas de joder, ¿no? Y eso ha sido muy confrontante para mí porque digo, uy, no puede ser, ¿no? ¿Cómo? Pero justamente a través de tener y de ir teniendo un poco de fortaleza, puedo ir entendiendo que las cosas no son perfectas. No hay familia perfecta, no hay hombre perfecto, no existe el príncipe azul, no existe el hombre que esté dedicado 100% para... Es más, hoy en día he pensado esto de decir, somos una pareja que debe de caminar en conjunto, o sea, de la mano y paso a paso. Pero eso no quiere decir que el otro te tenga que arrastrar, ni que te tenga que cargar, ni que te tenga que impulsar, ni que te tenga que resolver toda la vida. Es llegar a acuerdos y caminar de la mano. Si yo no puedo caminar de la mano y creo que mi pareja sigue siendo para mí un lastre o una pesa inmensa, creo que entonces
debiera de empezarme a preguntar a mí misma qué tipo de amor propio estoy teniendo, que me estoy autocastigando todos los días de estar cargando con una persona o de estar viendo o viviendo con una persona que no quiero, porque eso se volvería una tortura en mi vida, en mi caso, ¿no? Entonces, yo digo, no, pues no, creo que sí he sido un poco exagerada en muchas cosas. Creo que sí es cierto, yo le puse virtudes y adjetivos que mi pareja quizá no tenía. Yo se los puse porque eso era lo que yo quería, pero esas han sido mis exigencias. Entonces, si yo no aprendo a tener fortaleza y equilibrio y poder entender que puedo vivir con esta persona, porque no todo ha sido negativo, también ha habido muchas cosas positivas, nada más que a Jamie eso se le olvida, ¿no? A Jamie se le olvida cuando llega y comparte y te lleva y te invita y te saca o cuando se le enseñó, por ejemplo, a mí, mi pareja me enseñó a manejar y yo así, era algo que jamás en la vida creí que fuera a hacer y hoy que lo hago y que puedo ser tan independiente y que voy aquí, que voy allá y que no necesito depender de él, digo, ay, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que hoy en día, pues me ha enseñado todas esas circunstancias. No ha sido fácil, ha sido un camino bastante complicado, donde los primeros años fueron de mucha toxicidad, donde no sabíamos, qué era lo que queríamos uno al otro. Sin embargo, el programa nos ha ayudado a entender qué es lo que queremos y cómo queremos vivir. Y en algún punto de nuestras vidas también nos hemos cuestionado que si es tiempo de seguir juntos o de no, o de tomarnos un respiro. Y hoy en día son las pequeñas charlas incómodas que podemos tener sin estarnos enojando, sin estarnos agrediendo, simplemente entendiendo que tenemos que caminar de la mano y que estamos en un proceso. Y que ojalá Dios permita que podamos seguir conviviendo muchos años más, pero si no es así, tampoco va a pasar nada. Porque hoy yo me quiero desligar de esta parte de mi enfermedad, de dejar de depender de la felicidad o de la situación o de la estabilidad de los demás. El hecho de que mi mamá esté enojada no quiere decir que yo tenga que vivir enojada. El hecho de que mi abuela haya tenido un pensamiento insano o una forma diferente de ver a mi madre no quiere decir que yo la tenga que estar rechazando constantemente. Y así me puedo ir, ¿no? En varias circunstancias, pero la fortaleza que he obtenido a través de ustedes, a través del programa, a través de Dios, me ha hecho entender que no importan las circunstancias, ni los medios, ni la forma en la que sucedan. Todo pasa para algo y por algo. El problema es que yo quiero el camino fácil. Yo no quiero sufrir, yo no quiero padecer, yo no quiero dolor, yo no quiero sentir. Me cuesta trabajo. Por eso es que muchas veces me justifico diciendo, es que siento feo. Pues no, sentir feo no es un sentimiento. ¿Por qué no reconoces, Jamie, que te sientes completamente frustrada y que tu frustración se da porque justamente las expectativas no te hacen ni te permiten vivir en paz, porque no eres una mujer agradecida, porque te cuesta mucho trabajo agradecer lo negativo que puede llegar a ti, pero no te das cuenta que a través de esas cosas puedes crecer más que obtener siempre lo positivo? Y eso es lo que he tenido que aprender dentro del programa, dentro de una fraternidad, dentro de un grupo, ¿no? Donde las cosas son tan imperfectas como el creador quiera que sean. Y que yo no tengo absolutamente nada que ver en que salgan bien o salgan mal. Es más, el primer paso dice que eliminemos ese criterio, ¿no? Entre lo bueno y lo malo, entre lo negro y lo blanco. Las cosas suceden como tengan que suceder. Y está en mí que quiera yo trascender y aceptarlas y vivir en plenitud o seguir sufriendo, quejándome, vibrando en negativo y atrayendo personas sumamente tóxicas que en lugar de hacerme subir o hacerme sentir mejor, nos vamos a hundir juntas. Y es aquí donde viene el complot entre las codependientes de hacernos las superamigas y de, ¿verdad que los hombres son bien desgraciados? Sí, son bien desgraciados, ¿no? No, es que yo estoy mejor sola. Y cosas así cuando dices, la situación no debiera de ser así. Todos los seres humanos necesitamos de todos los seres humanos, seamos hombres o mujeres. Todo debe de tener un equilibrio. Si hoy en día tú decides estar solo, qué bueno, qué bueno. Si tú me vienes a decir el día de hoy que vives plenamente feliz solo, qué bueno, ¿no? Para mí ha sido muy complicado.
Para mí ha sido terrorífico. Yo no puedo, me cuesta trabajo, ¿no? Y para entender que esta parte es justamente la que me lleva a este equilibrio, la fortaleza. Y por último, compañeros, la templanza, que es una palabra que cuando yo la escuché por primera vez, dije, no sé qué significa esta parte de la templanza y me costó mucho trabajo entenderla. Y la templanza la relaciono con esta manera de poder equilibrar mis instintos y mis emociones y poder, entrar justamente en esta parte que les menciono constante, ¿no? El equilibrio. O sea, a ver, Jamie, ¿estás reaccionando a través de tu emoción? ¿Estás reaccionando a través de tu impulso? ¿Estás reaccionando a través de la realidad o estás reaccionando a través de Dios? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Tienes que aprender a ser, pues sí, temple con los demás, ¿no? A desarrollar esta parte de decir, puede que yo me esté sintiendo rechazada porque a mí no me tomaron en cuenta como el primer lugar, pero esa es mi interpretación. Me ha sucedido algunas veces que luego estando, por ejemplo, en el grupo, dicen, a ver, vamos a hacer una dinámica. La primera que va a participar es fulanita. Y yo digo, pero ¿por qué fulanita? Pues si yo ya traía mi dinámica aquí bien hecha y yo la estudié y la tengo bien programada y demás, ¿no? Y resulta que empiezan a pasar a todos y a mí me pasan al último y digo, no, no, es que no manches, yo creo que a la coordinadora no le caigo bien, no le caigo bien, seguro que por eso me pasó al último, ¿no? Pero ahorita que me pase, va a ver, ¿no? Me voy a desquitar y que no sé qué, ¿no? Y al final, cuando ya me pasan, es así como que, Jamie, te dejamos al último porque queremos y sabemos la forma en la que trabajas y queremos que cierres esta parte. Y mi cabeza en automático dice, ¿ya ves cómo estás loca? ¿Ya ves cómo muchas veces has estado a la defensiva de que los demás no te quieren, de que los demás te señalan, de lo que los demás te juzgan? Y no es así, lo que pasa es que tú siempre eres intolerante y no tienes esa confianza en que las cosas van a suceder como tengan que suceder. Tu compañera no estaba en contra de ti, tu compañera estaba esperando a que dieras un cierre bonito, porque sabe que trabajas bonito, pero ni tú te la crees, por eso estás jodiendo siempre tener el primer lugar, Jamie. Y cuando veo estas cosas digo, no manches, es Dios el que se manifiesta, ¿no? Porque si fuera mi egocentrismo, siempre terminaría desplazando a todo mundo, compañeros. Y esto no se trata de eso. Me ha costado mucho trabajo tener que entender en confiar en los procesos, en confiar en que el que lleva el timón de este barco es Dios, nadie más. En que a lo mejor sí podré entender el paso y podré entender la tradición y podré explicarlo y podré a lo mejor transmitirlo de alguna manera, pero cuando se lleva la aplicación, ahí es lo complicado. Y cuando se lleva la aplicación es cuando tú haces las cosas y los demás lo ven porque tú lo estás haciendo y ya no es necesario corregirlos. Ellos solitos se acercan a ti a preguntarte, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Cómo dijiste que era? Pero ya te veo más tranquila cuando hablas de este tema. ¿Qué hiciste? ¿No? Pero sin tener que ir a querer convencerlos. Ahora ellos empiezan a acercarte a ti. Y cuando empiezo a ver todo este resultado, digo, wow, ¿qué está pasando? ¿Estoy empezando a lograr el objetivo? Sí, el objetivo que te está marcando y el objetivo que Dios te pide, el ser y hacer unidad con los demás seres humanos sin importar color, raza, pensamiento, religión, opiniones. Amar a todos tal como son y a recibir las circunstancias tal como son también. Porque eso justamente es amar. Amarte tal como eres, con esos defectos, con esas virtudes, con esas circunstancias negativas que a veces puedes tener, pero también tienes muchas cosas positivas que dar. Eres un ser humano que tienes que estar en un equilibrio. No te vayas del lado de la víctima, ni tampoco te vayas del lado del egocentrismo. Todo debe de tener un equilibrio. Entonces, es aquí donde yo cierro con esta parte y esta reflexión, compañeros, donde fíjense que esto de las virtudes, para mí lo relaciono como el ir manejando. Les digo que para mí fue muy importante aprender a manejar porque fue algo que me dio como mucha independencia, a dejar a poder tomar mis propias decisiones y a ir a hacer mis actividades y mis caminos bajo mis propios tiempos y mis propias circunstancias, ¿no? Y entonces la prudencia, compañeros, se volvió el volante de mi auto, ¿no?
donde esa prudencia va a darle dirección a través de ese volante y donde ya voy a ir ahí llegando al camino que quiera llegar, ¿no? La justicia la asemejo con la gasolina y la batería que puedan tener el coche. Y está relacionada con esta parte del combustible o lo esencial que necesito para yo poder llegar a mi destino. Luego viene la fortaleza. La fortaleza yo la relaciono con la parte del motor, ¿no? Que es la que le da el empuje, le da el aguante, ¿no? Para poder llegar a ese destino. Y la templanza la relaciono justamente con esta parte del freno y del clutch, que es lo que me va a ir permitiendo equilibrar o ir em, controlando un poco la velocidad, el detenerme, ¿no? El acelerar, para poder llegar al destino que tengo que llegar de acuerdo al tiempo, cumplir mi objetivo, ¿no? Y poder, pues, obtener esto pues sí, mi objetivo principal, ¿no? Día a día. Y entonces de esta manera encuentro como estos 4 virtudes que tengo que desarrollar todos los días, constantemente, en todos los ámbitos de mi vida, tanto en el trabajo, como en el metro, como en la familia, como en el grupo, como en la sociedad en general, pues tengo que estar pensando constante así, a ver, prudente, justa, con fortaleza y con templanza. Y con esto yo cierro, compañeros. Yo les agradezco infinitamente me hayan permitido participar en este compartimiento, poder transmitir todo esto que vivo a diario y cómo es tan importante esto de la confrontación. He escuchado de algunas personas que dicen, es que a mí no me gusta ser confrontado, pero la confrontación no siempre es como de forma negativa, sino de obtener o de permitir que los demás te digan o te vayan señalando el camino por el cual tú quizá no estás yendo de una manera sana. Todos tenemos cosas que trabajar de forma individual. El problema es que cuando nos enfocamos en los demás, perdemos nuestro propio objetivo y perdemos nuestro propio camino y no nos permitimos darnos cuenta en lo que debemos mejorar. Todas las personas que nos den una opinión, pueden ser de mucha ayuda para nosotros. No importa si es la persona que peor te caiga, no importa si es la persona que siempre te intolera, no importa si no es la persona que tú quieres, algo te va a regalar. eh, y ahí también se puede manifestar Dios. Y no olvidemos, compañeros, que todo esto que nosotros venimos a trabajar dentro de una agrupación, claro que nos tiene que llevar por el sendero del dolor, porque es inevitable, inevitable. Pero si nosotros no nos atrevemos a tocar ese dolor, jamás vamos a poder trascender, vamos a seguir autoengañándonos y vivir en autoengaño. La verdad es que es una situación bien complicada porque para mí en algún momento fue como el seguir viviendo con esa tortura y ahora con conciencia y sabiendo que estás mal y no queriendo dejar de hacerlo, ¿no? O sea, una locura constante. Y pues yo agradezco infinitamente el espacio, agradezco a todos los del grupo y que tengan muy felices 24 horas y feliz aniversario. Gracias, Jamie. Gracias, por todo. Pues, un fuerte abrazo y gracias por aceptar el servicio de venirnos a compartir tu experiencia, fortaleza y esperanza. No sé si estés dispuesta a contestarnos algunas preguntas, si hay dudas o inquietudes, compañeros. Pueden hacer sus preguntas, compañeritos, de viva voz, levantando su manita, o también a través del chat la escriben y ya le damos lectura. Guadalupe, adelante. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Guadalupe, ¿no? Y soy una enferma emocional en recuperación, ¿no? Y escuchándola, más que preguntar, Jamie, pues yo dije, bueno, Jamie, ¿me espiabas? ¿Me estás espiando? No, como el puente de compresión se hace muy evidente, ¿no? Me leí tanto hoy que te lo agradezco. Digo, bien sabemos que entre
es que no quiero decirlo a manera de faltar el respeto, ¿no? Pero como dicen en otros lados, entre enfermos nos entendemos, ¿no? Y te lees tanto que, pues sí, justo eso me pasó el año pasado, ¿no? Yo quería ser auditor del grupo, ¿no? Y quería auditar a mi padrino porque, ay, ese muchacho, ¿no? Me desquició, ¿no? Hasta que alguien me rescató y me dijo, ¿sabes qué? Es que tú a lo tuyo. Y yo, ¿cómo? Es que no se vale, que no sé qué, tú a lo tuyo, ¿no? Y sí. ¿No? Te das cuenta que, bueno, en mi caso, mi primer sociedad, Jamie y compañeros, la estoy viendo ahí porque en mi casa, pues, mi mal humor mató a medio mundo, ¿no? Y alguien como yo, al igual que no sé si los demás le ha pasado, mato personalidades y yo cuando la ira porque la ira, cuando es mi amiga, que sale a defenderme, ¿no? Y crees que eso está bien para ti, ¿no? Sin embargo, el aprenderme a conocer con la ayuda de sus testimonios, caray, ¿no? Compañeros, me duele el pecho, o sea, entré en mí, pero cañón, ¿no? Y me vi en cada situación, ¿no? Y sobre todo es cómo a veces Guadalupe no sabe discernir entre un contexto y otro y lo quiere llevar todo así, ¿no? Porque es más fácil para mí y es difícil para decirle a mi mente, no, azul está aquí, amarillo está allá, ¿no? Pero no, yo quiero hacerme el cocha, ¿no? Pero inclusive reafirmó una cosa, ¿no? Qué perezosa soy. Y he sido, ¿no? Porque muchas veces el esforzarse es frustrante, pero también Guadalupe se ha llenado estos días de cosas que al final dices, ya me cansé, ¿no? Me siento importante, ya acabé, ¿no? Pero Un digo, minuto, compañera, por favor. sí, justo, gracias. Bueno, gracias a esto, pues entiendo qué es lo que más voy a trabajar y gracias por con esa retroalimentación, sobre todo ayudarme a discernir algo positivo, ¿no? Que el primer paso lo dice, ¿no? El arma de doble filo es no todo está bien, no está mal, sino aprende a adquirir una responsabilidad, ¿no? Agradeciendo que se me haya permitido escuchar, ¿no? Muchas gracias y pues bonito día. Gracias, Guadalupe. Gracias, déjame checar si hay más manitas levantadas o en el chat alguna pregunta, compañeros, que quieran compartir, que tengan alguna duda, todo quedó muy claro. Bueno, yo tengo una pregunta en lo personal, mira, yo también soy muy perfeccionista, me gusta tener el control de todo y cuando me equivoco, me siento muy culpable, muy mal. Apenas me pasó esto en el trabajo. Tuve un error en el trabajo que fue muy evidente. El jefe, el gerente me mandó llamar, pero él tranquilamente él me dijo, no hay problema, somos humanos, a todos nos pasa. Pero yo sentía las miradas de todos, eres tonta, eres esto, eres lo otro, ¿cómo es posible? Pero nadie me había dicho nada, al contrario, te digo, hasta el jefe me dijo, a mí me ha pasado, también me he equivocado, bla, bla, bla. Y yo me latigueo yo solita, ¿no? ¿Cómo trabajar esta parte de querer siempre que todo salga y marche perfectamente? Gracias, Oli. Fíjate que para mí la forma en la que me han sugerido que lo trabaje es justamente en desarrollar estas virtudes conmigo misma. En Codependientes Anónimos nosotros trabajamos mucho con las afirmaciones positivas. Y las afirmaciones positivas me ayudan como a tener esa tolerancia y entender que soy una humana. O sea, sí me puedo equivocar y qué bueno que hoy me pueda equivocar y qué bueno que pueda solucionar mi equivocación, ¿no? Pero eso no quiere decir que por equivocarme ya voy a ser la peor persona, ¿no? De hecho, no sé si a ti te suceda, pero a mí me sucede muy frecuentemente que cuando yo tengo o quiero que todo salga perfecto, me pongo muy tensa y siempre ando así muy tensa. O sea, me siento hasta pesada, así como que se me contractura todo el cuerpo. Y y yo digo, a ver, calma, relájate, no pasa nada, ¿no? Entonces, trabajo con esta parte de las afirmaciones, de decir, ok, ya me equivoqué, sí, pero también merezco paciencia, merezco amor, merezco comprensión, ¿no? Yo merezco
Es más, me pongo a pensar en esta parte de decir, si soy hija de Dios y Dios me ama tal como soy, así tan imperfecta, porque Dios no me, bueno, a mí mi Dios me dice, no importa que te equivoques, ni no importa que no seas perfecta, yo así te amo. Entonces, si Dios me ama así como soy, ¿por qué yo tengo que seguirme sobreexigiendo? Porque ahí podría ser una parte de autocastigo y de no ser nada considerada conmigo misma. Y entonces por eso es que empiezo a generar tanta rigidez, ¿no? Tantas circunstancias de tensión. Y claro que al paso del tiempo, el cuerpo lo empieza a somatizar y entonces vienen las enfermedades, ¿no? Pero es esa forma de pensar y eso viene también del ego. El ego te dice, si no haces las cosas bien, entonces no vales. Y como lo mencionas, ¿no? Crees que todos te están viendo así como, "Uy, mira, se equivocó, qué bárbara, ¿no? Que no sé qué". Y en realidad no sucede eso, es un escenario que tu ego te crea para que estés en el engaño. Pero en el lado espiritual, si tú lo quieres cambiar al lado espiritual, la espiritualidad te dice, no importa, así tal como eres, tal como eres. Entonces me hago constantemente esa repetición de decir, soy hija de Dios y merezco amor y merezco paciencia y merezco comprensión y no es necesario el autocastigo. No es necesario, porque hoy yo ya no me manejo con un Dios de castigo, ni de que tenga que cumplir con ciertos requisitos para que entonces pueda tenerlo cerca de mí. No, mi Dios es liberal, o sea, mi Dios me ama tal como soy. Y es tan fregón que hasta me dice, decide por qué camino irte. Y si te equivocas, te voy a abrir otros 2 caminos para que vuelvas a decidir. Y no de esta manera yo puedo ser más empática conmigo y decir, calma, no pasa nada. No pasa nada, o sea, ¿te vas a equivocar? Qué bueno que te vayas a equivocar, porque eso quiere decir que entonces tienes que aprender un camino diferente y está bien, no siempre va a ser cuadrado, no siempre va a ser recto, no siempre va a estar así, en una sola dirección, ¿no? Así es como yo he podido trabajar un poco esta parte y relajarme en decir, no pasa nada, sí, sí me equivoqué, ¿no? Y decir esa parte también, sí, sí es cierto, sí me equivoqué, no me di cuenta, ¿no? Me estaba distraída. Y pensar, ¿por qué me equivoqué? O sea, ¿realmente me equivoqué por una distracción o porque estoy enfocada en otras cosas que quiero que también salgan perfectas y no estoy poniendo la atención debida? ¿Sí me entiendes? O sea, no sé si me da a entender yo, perdón, no sé si yo me estoy dando a entender. Sí, muy claro. Gracias. Bueno, hay unas preguntas en el chat, déjame doy lectura. Dice la primera, ¿de dónde leyó el tema? Dice Guadalupe. Guadalupe, los temas normalmente yo lo que hago es relacionarlo mucho con los pasos o la literatura y vivirlo a través de mi experiencia, porque no creo que, o no encontré un tema así específico de decir amor, ¿cómo era el tema? Adquiriendo el amor propio, eliminando los defectos de carácter y adoptando las virtudes humanas, o sea, no, todo lo voy relacionando con los pasos, las tradiciones, los temas, mis vivencias y lo que mi literatura me va dando. De hecho, no sé si se han dado cuenta, pero la literatura de todas las fraternidades como que va enlazada y como que hablamos de lo mismo, ¿no? Todo se enfoca en una misma situación. Y el programa te dice, hay que compartir a través de tu experiencia, fortaleza y esperanza. Y entonces eso es lo que nosotros podemos vivir, que diga, lo que nosotros hemos vivido y lo que podemos transmitir. Por eso hago hincapié mucho también en esta parte. Todos podemos aportar y todos podemos compartir y todos tenemos la capacidad de pasar el mensaje y todos podemos presentarnos en una junta de aniversario. Así que las limitantes están en su cabeza. Muchas gracias. Gracias. Voy al chat a otra pregunta. Dice la siguiente. Hola, ¿cuáles son algunas de las afirmaciones positivas? Pues ya les había mencionado, las afirmaciones positivas son como lo que les decía, ¿no? Yo merezco amor, yo merezco respeto, yo merezco tener tolerancia con mi persona, yo acepto el amor de Dios, yo acepto el amor de mis compañeros. O sea, ese tipo de afirmaciones que me llevan a vibrar en lo positivo me hacen tener un cambio en mi parte negativa. Porque yo de verdad que era una persona así, todo le veía como el Grinch, o sea, todo le veía negativo. Rojo, ¿por qué rojo? Se vería mejor azul, ¿no?
O sea, o por ejemplo, llegaba a un lugar y yo veía mucha gente y hay mucha gente, ¿no? Y llegaba a otro lugar y estaba vacío y no hay nadie, o sea, es constantemente en queja. Yo hoy trato de vivir en el otro punto, que es, qué bueno que haya mucha gente, qué bueno que hay poca gente, ¿no? Hasta luego me dicen mis compañeros, ay, tú pareces, estás loca, o sea, te contradices en muchas cosas, pues no es que me contradiga, pero ya tampoco quiero estarme quejando, entonces, qué bueno. Qué bueno que hoy seamos poquitos, qué bueno que haya sido por Zoom, qué bueno que sea presencial, qué bueno que tenga que salir, o sea, qué bueno, para no estármela haciendo de emoción, porque si yo le doy vida a mi pensamiento negativo, todo el día voy a estar viendo cosas negativas, no solo en mí, sino en los demás. Y entonces mi vida se vuelve insoportable. Muchas gracias. Gracias. Tengo la manita de Marta. Adelante, Marta. ¿Puedes abrir tu micro, Marta? Ay, ya, Marta. Ya. sí, aquí estoy. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Eh, clarito. Sí, Perfecto. Gracias, muchísimas gracias, que me encantó mucho tu, tu experiencia y me ayuda mucho porque me veo muy reflejada en muchas cosas. El, la pregunta que quería hacer era como yo estoy trabajando mucho mi emoción como de la rabia, del enojo, porque yo todo lo solucionaba de esa manera y así manipulaba a las personas, porque sobre todo mi esposo, que con el enojo lo obligaba a hacer lo que yo quiero. Y el mal genio, una persona de mal genio. Desde pequeña decían, ay, lástima que Marta Lorena tan mal geniada, tan linda la niñita tan mal geniada. Entonces yo quedé como marcada con eso y esa fue la respuesta que yo di ante la vida. Estoy trabajando mucho eso, por lo menos de no reaccionar de esa forma. Me ha costado mucho trabajo, he ido sanando cosas, pero no sé cómo hacer para sonreír más, para ser más amable, sobre todo con mi esposo, porque me encantó mucho eso que tú dices, que a la familia darle agradecimiento, alegría. Y yo he sido mucho luz en la calle y oscuridad en la casa. Es que pasaba el umbral de la casa y una vez ya Marta Lorena estaba brava y vigilando si hicieron o no hicieron lo que yo dije, cómo lo hicieron, si lo hicieron de otra forma, ya eso era problema. Eso es lo que yo estoy tratando de cambiar. Muchas cosas estoy, pero en ese puntico del, del mal genio en la casa. Y te agradezco mucho, espectacular esta ponencia. Gracias. muchas gracias, Marta. Fíjate que para mí, qué difícil es esta parte, ¿no? Porque sí es cierto, yo también a veces caigo en esa parte de ser, ¿cómo dicen? Luz en la calle y oscuridad en mi casa. Y entra este juego de decir, tanto yo merezco vivir bien, como yo merezco vivir en paz, y también los demás merecen lo mismo, ¿no? Porque esto es mutuo, o sea, esto es de ser humano a ser humano. Y en algún momento de mi vida también siempre vivía con esa ira atrapada dentro de mi ser, porque decía, es que ¿cómo es posible que no entienda, no? ¿Cómo es posible si es tan simple, no? Y tener que estar quejándome y tener que hacer guerra por cualquier circunstancia. Pero justamente a través de empezar a trabajar en mí y de empezar a desarrollar el amor propio, yo decía, a ver, calma, ¿vale la pena pelear porque el trapeador no está en la posición que te gusta? Fíjese que a mí me sucedía mucho, sobre todo con mis hijas. Yo cuando llegaba a casa y las niñas intentaban organizar las cosas para que cuando mamá llegara, pues ya llegara como contenta, ya, a ver la tele con ellas, ¿no? Y yo siempre llegaba y decía, que no hicieron bien esto, y no trapearon con fabuloso, y mira el mantel y el perro, y
a quejarme. Y entonces esas niñas empezaron a fastidiar porque decían, mira mamá, hagamos lo que hagamos, para ti nada es suficiente, ya no lo vamos a hacer. Porque aparte, la verdad, ni lo hacemos porque queremos hacerlo, lo hacemos porque queremos que no llegues a jodernos, no llegues a gritarnos. Quisiéramos que llegaras y convivieras de una manera diferente, pero ya vimos que no puedes y está bien, ya lo vamos a respetar. Pero no exijas entonces algo de nosotras porque pues de nada sirve, o sea, ¿de qué sirve que yo me esmere por querer que tú estés bien si tú de cualquier manera no estás satisfecha? Entonces ya no lo vamos a hacer. Y yo dije, ay, no manches, ¿no? No, pues espérense, porque si de por sí me quejo de que todo se me carga a mí y luego con esa actitud, pues peor, ¿no? Y entonces tuve que empezar a entender y a desarrollar esta parte que les mencionaba a la mitad del compartimiento. Respeta la forma en la que el otro lo está haciendo. Es un acto de amor que el otro te quiera recibir con una taza de café, aunque el café sepa de la fregada, no importa. El acto es lo que importa. Pero ¿por qué no puedes verlo? ¿Por qué tienes que vivir tan enojada? Pues porque estás peleada contigo misma. Mientras no trabajes con tu propia persona, ni trabajes con tu propia ira, no podremos trabajar con los demás. Ese es el problema. No, porque la situación no es el exterior, la situación está dentro de mí. Hay muchas maneras de poder, ¿cómo se llama? Culpar a los demás, ¿no? Es que no calentó, es que no dijo, es que no leyó, es que no habla bien, es que no habló fuerte, es que me pegó, es que me gritó. Sí, pero ¿y tú qué estás haciendo para evitar ese tipo de circunstancias, ¿no? Si tú constantemente minimizas el trabajo de los demás, pues ¿quién va a querer estar contigo? Nadie. Si tú no valoras el esfuerzo de los demás, pues tampoco valoras tu propio esfuerzo. Y si tú no entiendes que estás aquí para vivir de manera diferente y plena, porque Dios quiere que vivas feliz y tú sigues en guerra, pues entonces la única guerra es contigo misma. ¿Y sabes qué es lo que va a suceder? Que llegará un momento en donde te quedarás solo o sola. Y cuando llegue ese momento vendrá otra vez un drama en tu vida, decir, es que todos se fueron. No se fueron, tú los alejaste. Tú los alejaste porque nunca quisiste trabajar con tu persona. Tú los alejaste porque nunca pudiste empatizar con esos seres humanos. Tú los alejaste porque no aprendiste a respetar su proceso. Tú los alejaste porque siempre los quisiste corregir para cuidar de tu propia persona, o sea, para que satisfacieran las necesidades de tu propia persona a través de tu ego. La gente no se va. Yo soy la que rechaza a la gente. Entonces, es bien importante cuando visualizamos esta parte de la ira y de cualquier defecto de carácter que se manifiesta, porque de verdad la solución está dentro de uno mismo. Yo a lo mejor lo que te sugeriría es que trabajes con tu madrina en esa parte y que lo hablen y lo hablen y lo hablen hasta que puedas encontrar realmente qué es lo que desata tu ira, ¿no? De dónde viene, cuál es la raíz y empezarla a trabajar. Hay varias maneras también de poderlas trabajar, a lo mejor entrando en una catarsis para que puedas desfogar de todo eso que te hace enojar de pronto, porque para eso también es la tribuna, ¿no? Para hablar de todo eso que me hace sentir incómoda o que me pone mal, y no nada más para contar las chocoaventuras ni los triunfos, ¿no? Porque venimos a hablar a través de nuestra enfermedad. Y nuestra enfermedad son este tipo de situaciones de decir, me sigo sintiendo impotente de poder manejar mi ira. No puedo relacionarme con los demás. Sigo muy enojada con la vida y por tanto sigo muy enojada conmigo misma. No confío en Dios, no creo en Dios, ¿no? Porque siempre me ha fallado. Cosas así. Eso es lo que te va a liberar y te va a poder llevar por el lado del amor propio, y entonces ahora sí empezar a caminar amor propio de los defectos de carácter y llegar a las virtudes y poder estar con todos de forma general. Ellos no van a cambiar, pero la que va a cambiar eres tú. Como ven, muchas gracias. Gracias. Ya hay preguntitas en el chat, déjame checar. Dice una, ¿dónde puedo ver o oír los defectos de carácter que vienen de una virtud? No sé si entiendo esa parte. No te escuchamos, Jane. Ya está ahí. Ya. Los defectos de carácter a mí me los enseñaron o yo los descubrí a través del cuarto paso.
En el cuarto paso, mi madrina me ayudó a determinar ahí los defectos de carácter. Y en el quinto, ahí equilibramos con las virtudes. Quinto, sexto, séptimo paso, con esos ahí empezamos a trabajar con esas virtudes para poder seguir trabajando de forma general en el programa. Eso es lo que podría contestar. Ok. Bueno, hay otra pregunta que dónde van a poder ver la grabación. Les mandé por ahí el enlace del grupo de estudio de leyes. Ahí lo van a encontrar más tardecito, ya yo creo que en unas 2 horas se los envío. Ok, bueno, vuelvo a enviar. No sé si tengan alguna otra pregunta de los compañeros que puedan levantar su manita. Si no, yo aprovecho, porque a mí me encanta cuando viene Jamie a compartirnos. A mí me regalas mucho en lo personal y me identifico muchísimo contigo, Jamie, de verdad. Como dices, todos los programas se entrelazan y vamos a lo mismo, ¿no? Y bueno, aquí sería mi pregunta. ¿Cuál sería el límite cuando con las personas más bien, cuál sería el límite con las personas cuando optas las virtudes humanas? O sea, por ejemplo, cuando abusan las personas, cuando tú ya das amor, ya das la comprensión, puedes entender, por ejemplo, ahorita la parte de las labores de la casa, ¿no? Yo hay veces que le digo al hijo, voy a trabajar y le digo, hijo, pero mm, voy a hacer de comer, mamá. Ah, ok. ¿Qué vas a hacer? Esto y lo otro. Llego y o sea, sí hizo la comida, pero está todo el tiradero, ¿no? Y le digo, oye, no pudiste recoger aquí esto, lo otro, ¿no? Pero se lo digo bien. Y yo veo que ya como que ya no, ¿cómo decirte? Como que abusa de que ya no le grito, ¿no? Y digo, creo que ya le faltan unos fregazos a este chamaco, ¿no? No. Pero prácticamente un ejemplo así, ¿no? Cuando las personas afuera, cuando ven esa parte de generosidad o de bondad o de actos de amor hacia ellos y los malinterpretan, ¿no? Algo así. Sí, Ujú. muchas gracias, Oli. Fíjate que vuelvo a mencionar esta parte que mi enfermedad es muy perversa, muy, muy perversa. Y al inicio creía yo que los límites eran como barreras que tenía que poner para que los otros, este, ajá, o sea, barrera para los otros, ¿no? Así como decir, aquí está mi límite y tú estás obligado a respetar ese límite, ¿no? Yo así empecé a relacionarme con los límites. Conforme pasó el tiempo, tuve que entender que los límites no son barreras para los otros. Los límites son para mí, son mis límites. Entonces, de esa manera, tuve que empezar a pensar y a confiar en este caso, como mencionas, en la casa, a delegar responsabilidades. Fue muy difícil al inicio, porque sí es cierto. A veces uno dice, y más hoy los chavos de hoy en día, yo le digo a mis hijas, ustedes parece que tienen que tener instructivo para todo, ¿no? Porque yo llegaba y les decía, oigan, pueden, no sé, pueden limpiar la cocina, ¿no? Y me decían, sí, entonces llegaba y yo ya estaba como los trastes limpios y demás, pero no los habían alzado, la estufa estaba sucia, el refrigerador todo, con cosas ya que no servían. Y yo les decía, bueno, pero ¿por qué no lo hicieron a conciencia? Y me decían, pues es que no nos dijiste, ¿no? No nos dijiste que teníamos que limpiar la cocina, que alzar los trastes, que limpiar el refri. O sea, tú dijiste que la cocina limpia. Y yo decía, bueno, creo que tienen razón, ¿no? Y entonces lo que tuve que hacer es empezar a enseñarles y decirles, mira, cuando yo te diga o te pida de favor que hay que hacer esto, para mí hacerlo bien es así. O sea, hay que usar este líquido, hay que poner esta cosa y así, ¿no? Les enseñaba. Para que la próxima vez que a ti te toque, lo puedas hacer de esta manera. Y entonces así, cada vez que sucedía la situación, volvía a decirle, mira, te faltó esto, mira, vamos a hacerlo para que tú aprendas y demás. Pero claro que llegó un momento también donde yo tuve que aprender a soltar y decir,
Si la cocina no se limpió a conciencia con el líquido que a mí me gusta y con el olor que yo prefiero, que se quede así. Se acabó. Por hoy no fue mi responsabilidad. Por hoy me voy a poner el límite de respetar la acción del otro, el esfuerzo del otro. No voy a intervenir. Ya me voy a ir a dormir, me voy a encerrar en mi recámara para no salir a la cocina, ¿no? Y que eso no se vuelva una tortura para mí, porque entonces vuelve esta parte obsesiva, el autocastigo, ¿no? El estar pensando en que todo tiene que ser perfecto. Y aquí viene otra situación que mi madrina me hizo ver, que no me gustó, pero para nada, y que quiero compartirla, y es que me decía, estás tan obsesionada en querer tener todo impecable afuera, porque no has podido organizar tu parte interna. Y entonces estás desgastando energía de forma externa para trabajar de forma interna. Relájate, relájate y mejor trabaja en tu persona de forma interna. Limpia tu espíritu y limpia tu alma. Lo exterior no importa, Jay. Porque es cierto, también en los chicos, los adolescentes van teniendo, o los hijos, vamos midiendo hasta dónde nuestros papás pueden ser a lo mejor tolerantes, ser buena onda, ¿no? Ser complacientes. Y a través de eso también nos agarramos y vamos ahí llegando a nuestros propios objetivos y ocupando a nuestros padres para llegar a nuestros propios objetivos. Pero te vuelvo a repetir, aquí el tema no son los hijos, el tema es yo como papá, ¿por qué termino haciendo cosas que yo misma le dije que tenía que hacer? ¿Por qué sigo interviniendo? O sea, esa es la verdadera pregunta de decir, ¿por qué es tan importante para mí que eso tenga que ser tal como tiene que ser, según mi criterio? Porque si tú le preguntas a otras personas, para otra gente o para la gente normal eso no es importante, pero para ti te causa una angustia, te causa una frustración, hasta te causa un pensamiento insano. Es más, no puedes dormir porque sabes que la estufa está sucia. Y ahí es donde viene el verdadero trabajo, de poner un límite contigo y para desarrollar tu amor propio, porque imagínate que dependa de ti el amor propio, porque la cocina esté limpia o esté sucia, no, pues está medio cañón, ¿no? ¿Cómo ves, Oli? Genial. Gracias por regalarme esa experiencia de limpiar por dentro, ¿no? Eso me voy con esa parte. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta, compañeritos. Bueno, en el chat no hay, no sé si mira, Guadalupe, adelante, gracias, Guadalupe. Y sí, Jamie, justo le diste el clavo porque eso pasó en Navidad, previo a Navidad y antes de Año Nuevo. O sea, imagínense, ¿no? Entré en ansiedad, me puse a limpiar y yo veía porque alguien como yo soy un poquito exagerada, ¿no? Ay, tengo un desastre, ¿no? Y dicen, ay, cálmate, nada más son cobijas y ropas que las puedes haber hecho en un día, ¿no? Pero Guadalupe se siente importante y se echa sus maratones, ¿no? Creo que mi sueño es algún día ser señora de casa, porque no me he casado y no tengo hijos. Entonces es mi frustración probablemente, ¿no? Aquí la pregunta es esta, ¿qué tan bueno es planear? Digo, porque a mí ya he querido planear y desisto, ¿no? Pero como diciendo, no es bueno planear, se me va a hacer obsesión, porque alguien como yo obsesiva, imagínense, 31, el 20 del 14, del 15 al 20 de diciembre, terminé de limpiar tal cual a las 6:30 porque iba a pasar un taxi para mí para llevarme a una terminal que me iba a ir de vacaciones, ¿no? En la semana sentí el cansancio, regresé y vi la cocina hecha un desastre, ¿no? Y me dio ansiedad y me puse a limpiar del 27 al 31 de diciembre y no terminaba, ¿no? Y todo, sobre todo tenía trabajo esperándome y dije, no, es más importante limpiar y ya después trabajo, ¿no? Pero llega a mi mente, ¿qué tan bien o qué tan viable es planear? Porque también eso nos vuelve locos, digo, en mi caso sí. Muchas gracias, Guadalupe. Ya me estoy hasta ahogando de la pregunta y de la situación. Fíjense que yo he perdido tanto tiempo en querer tener todo perfecto que me he perdido de los mejores momentos de mis hijas y de mi pareja, o de las personas que han estado en ese momento conmigo, porque
pues yo no sé qué tan bueno, qué tan malo sea planear, ¿no? En realidad, insisto en esta parte, no me he querido meter mucho o encasillar en qué es bueno y es malo, porque ha sido un cuestionamiento que yo también muchas veces me he puesto a pensar, ¿no? De decir, bueno, es que a través del control he obtenido muchas cosas también y qué bueno, ¿no? Y entonces digo, pues es que todo tiene un equilibrio porque todo tiene una aportación y el tema no es planear o controlar o manipular, el tema es que cuando las cosas salen diferentes a lo que planeaste, controlaste y manipulaste, ahí es donde empieza el verdadero trabajo, porque quizá yo pueda planear mi día y meter 5 o 7 actividades, pero el día a lo mejor no me va a dar para hacer todo, ¿no? Ni para terminar todo. Y entonces ahí es donde viene el cuestionamiento de, ¿me estoy sobreexigiendo para lograrlo? Porque ahí me estoy autocastigando también, ¿no? ¿Qué tan importante es hacerlo? ¿Para qué lo estoy haciendo? Porque una forma de fugarme también de no querer trabajar conmigo misma es achacarme miles de actividades externas y entonces justificar, como yo lo hice por mucho tiempo, no tengo derecho, no tengo tiempo de leer, no tengo el tiempo de escuchar a nadie, no tengo tiempo de escribir, mucho menos de hacer un servicio, no tengo tiempo de estar en junta, porque tengo que estar haciendo muchas cosas. Y entonces ahí viene la parte de decir, y si el programa te marca que tienes que hacer todo eso para poder sanar contigo misma, para poder desarrollar el amor propio, para poder caminar en sociedad, para poder descubrir tus defectos, para poder caminar en virtudes, y no lo quieres hacer, pues creo que hay un poco de incongruencia, ¿no? O quizás no estás preparada para vivir en este proceso, en este momento, porque es más importante la limpieza. Y entonces es ahí donde viene esta parte de estar diciendo, ¿realmente lo planeo para que sea una verdad absoluta y así tal cual tenga que ser? Porque si es así, entonces ¿dónde estás dejando a Dios? ¿Dónde estás dejando que Dios obre en ti, en tu vida, en tu situación? ¿Por qué no lo incluyes a Él en tus planes? ¿Por qué no dejas que Él dirija el día? ¿Por qué no te permites que a lo mejor esté sucio y pues no pasa nada? ¿O tienes un Dios que te está exigiendo limpieza absoluta en todo? Porque ahí podrías estar ocultando quizá defectos de carácter también que no has querido confrontar y trabajar. Por eso es que quieres estar constantemente tener todo en orden, ¿no? Fugada de tu persona. ¿Cómo ves, Guadalupe? Em, pues sí, muchas gracias. Ah, ya entendí. Gracias. Ok, gracias, gracias. Muy bueno. Estoy, ay, no, estoy enamorada, estoy aprendiendo mucho. Bueno, pues no sé si tengan alguna otra pregunta, compañeros, ya en el chat nada más dicen gracias por el servicio, etcétera. Si no, pues ya para concluir nuestra reunión del día de hoy, agradeciéndole nuevamente a Jamie su tiempo, su dedicación, compartirnos su experiencia, fortaleza y esperanza y pues su tiempo, ¿no? También para prestar este hermoso servicio. Y pues gracias por ser parte de este festejo de 5º aniversario del Grupo de Estudio de Leyes. Este, pues por mi parte sería todo. No sé si quieras agregar algo, Jamie. Sí, pues reiterar las felicitaciones, muchas gracias a todos. No, de verdad, no tomemos nada personal. Apenas estaba leyendo un libro donde habla acerca de esta parte de que no nos tomemos nada personal, porque eso alimenta nuestro ego. Y de que entendamos de verdad, si de forma general empezamos a hacer este cambio de vernos como seres humanos en cualquier circunstancia, de verdad que el mundo podría cambiar demasiado. Nosotros mismos somos los que hacemos estas divisiones, nosotros mismos somos los que empezamos a hacer esta guerra interna a través de señalamientos, a través de divisiones, a través de oposiciones de ideas. O sea, de verdad, yo estoy sumamente impactada de cómo en las fraternidades existimos tanto tipo de personas, ¿no? Y tantas personalidades tan diferentes,
pero de verdad que cuando nos abrimos esta parte de decir, bueno, como seres humanos, como hermanos, como hijos de Dios, como hijos de un todo, como seres energéticos o como lo que se vean, como iguales, podemos establecer una relación bien bonita y podemos interactuar, porque qué padre, fíjense, yo digo, qué bonito es a través de yo decir mis peores pensamientos o de revelar mi enfermedad, de esos pensamientos insanos que tengo. Qué bonito es hacer clic con otro y que me diga, ay, yo también me siento así, pensaba que era la única. Ay, para mí eso fue tan liberador dentro de un programa, pero tan liberador, que eso fue lo que me hizo quedarme. El decir, no inventes, cómo esto que tanto atesoraba, que yo jamás en la vida creí que iba a revelar, como en algún momento escuché cuando alguien dijo, yo odio a mi mamá y pude levantar la mano y decir, yo también la odio, ¿no? Porque eso fue lo que me hizo engancharme, hablar con este lenguaje del corazón y de decir, sí, existen muchos que pensamos así, pero eso no quiere decir que seamos los peores personajes del mundo, ni quiere decir que vamos a acabar en una guerra, ni quiere decir que no tenemos derecho a poder gozar de una vida feliz y útil y feliz, ¿no? Sino qué padre que a través de todo esto y de podernos integrar y de podernos respetar, podemos llegar a esta verdadera unidad que marca nuestra primera tradición. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por ser siempre parte de mi vida, del proceso, y yo de verdad les deseo que tengan una excelente tarde. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues nada más para concluir, compañeritas, las invito a acompañarnos a la oración de la serenidad, para cerrar nuestra reunión. Quien guste acompañarme abriendo sus micros, que a su letra nos dice Dios, Dios, concédeme serenidad concédame serenidad para para aceptar las aceptar cosas cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar valor aquellas que sí para puedo, Valor para cambiarlas que sí puedo. y sabiduría para Sabiduría reconocer la para diferencia. reconocer la diferencia. Hágase, Señor, tu voluntad y no la mía, Sea tu voluntad y no la mía. Muchas que así gracias. sea. Gracias. Gracias, un abrazo y pues